Hola, buenas tardes amigos. Hola a todos. Hoy tenemos un programa muy especial y apasionante donde vamos a tocar un tema eh, de actualidad, además muy importante y también muy apasionante, y para eso pues hemos tenido el placer de contar con speakers de lujo, y también hemos podido contar con Liliana Costa. Hola Liliana, ¿qué tal? Hola a Bueno, todos. para quien no te conozca, preséntate. También entenderán por qué te hemos traído a un tema como el de la ética ahí, ¿no? Pues también traerte era muy adecuado en ese sentido. Bueno, mi nombre es Liliana para todos, soy filósofa y humanista y tengo un máster en filosofía y un máster en transformación digital. En este momento estoy haciendo el doctorado en ética para inteligencia artificial en la Universidad de Comillas, y mi experiencia laboral, básicamente yo he sido consultora de grandes proyectos, tanto en Colombia como en Francia con la Unión Europea. Y desde hace unos años decidí venirme hacia el lado de la tecnología, visto un poco el aprendizaje que he tenido en consultoría y ver cómo siempre somos las personas las que tenemos con la tecnología y no al contrario. Entonces, parte de comenzar mi estrategia mi propia estrategia en transformación digital pasa por entender cómo podemos llegar de una manera más amable a la tecnología, y parte de mi trabajo hoy es tratar de ser un puente de comunicación entre las personas y la tecnología. Pero claro, además el tema de la ética es un tema muy humano, pero bueno, el de la ética en la inteligencia artificial es humano, pero además tecnológico. La inteligencia artificial toca lo humano, es decir, realmente es casi como hablar de la ética y la inteligencia artificial. Es realmente, yo creo que el debate, ¿no? Al final un poco en este sentido, ¿no? Es un debate humanista, pero bueno, vamos antes de entrar en el debate y presentar un poquito el programa, presentar a los speakers de lujo que tenemos, a Mónica Villas. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, y Plácido? a, y a Javier Camacho Ibáñez. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, os doy un minutín o dos para que os presentéis brevemente, pero antes que nada, bueno, también los tenemos aquí porque ellos también lo van a explicar, se lo voy a preguntar, pero bueno, presentan un libro sobre ética en inteligencia artificial, y vamos a centrarnos evidentemente en el tema que toca el libro y también en algunas cosas, y nos van a comentar. Pero bueno, antes de entrar en el tema en sí, sí que me gustaría que os presentarais cada uno de vosotros para quien nos conoce. Mónica, aunque en las redes y los del sector te conocemos la mayoría, para quien no te conozca, para los que son neófitos, preséntate. Bueno, para quien no me conozca, soy apasionada de la tecnología, hice ingeniería, he trabajado prácticamente en tecnología toda mi vida en IBM. Ahora mismo me dedico a la docencia, a la consultoría tecnológica, a escribir. Estoy también haciendo el doctorado que decía Liliana, y bueno, pues la verdad es que lo que intento es apasionar a otros en la tecnología y utilizar la tecnología de la manera adecuada para mejorar la vida de las personas. Eso es un poco, y bueno, me encanta transmitir, me encanta enseñar. Y bueno, pues es la primera vez que escribimos un libro, Javier y yo. Seguro que no es la última, y bueno, pues aquí estamos, que no nos lo podemos creer. Vamos a hablar del libro. Bueno, antes Muy queremos bien, saber quiénes sois, ¿no? Pero os vamos a muy preguntar un bien. poco qué os ha motivado a escribirlo, etcétera. Pero bueno, antes un poquito saber de quiénes sois. Javier Camacho, pues para quien no te conozca, aparte de Muy que ahora bien. eres uno de los coautores de un libro que, bueno, espero mi copia, como me dijiste. Pues sí, Yo, algunas ya han llegado, ¿eh? Algunas ya han llegado. sí. Así que Sí, aquí sí. ya tienen que estar. Lo que pasa es que estás un poquitín más lejos. Bueno, me comentaste que salía esta semana, ¿no? Sí, pero hay gente que le ha llegado No, no hoy te o preocupes, no te mañana preocupes. pasado. Bueno, preséntate para quien no te conozca, aparte Bueno, del pues autor del nada, libro. yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero como Mónica también. Lo que pasa es que realmente no he tenido ocasión casi nunca, ¿no? De ejercer como ingeniero. Soy ingeniero de telecomunicaciones, pero en mis tres vidas profesionales, pues en la primera sí que estuve ejerciendo en temas de ingeniería, de preventa. Rápidamente me moví a cuestiones de desarrollo de negocio y dirección comercial en empresas tecnológicas de IT y de telecomunicaciones. Eh, y luego, pues en mi segunda vida profesional estuve como consultor,
como consultor de negocios, principalmente. Lo que he hecho básicamente ha sido desarrollo de negocio a nivel nacional e internacional en muchos sectores, fuera también de telecomunicaciones, energías renovables, farmacia, industria, servicios, turismo en muchos países. Y luego en mi tercera vida profesional, pues motivado un poco por esto de la ética, hice como mis compañeras el doctorado, lo hice también en comillas, en cuestiones de ética de las organizaciones de ética empresarial. Y en esta tercera vida profesional, pues básicamente me dedico a la docencia, a la investigación y a la consultoría en estas cuestiones de la ética, y desde hace 3-4 años pues volví a desempolvar mis libros de ingeniero y ahora pues es lo que estamos investigando y enseñando y consultando, pues es ese solape, digamos, entre la ética, la inteligencia artificial y el business, ¿no? Y la parte más de empresarial, la parte de toma de decisión. Algo complejo que, bueno, entraremos, ya os advierto, bueno, si conocéis nuestros programas, si me conocéis personalmente, de que vamos a meter caña y debate para que cada uno exponga su visión en un tema que pues, bastante polémico. Además, yo trasladaré también opiniones, pero sí que me ha parecido muy interesante, bueno, todo el índice del libro, pero bueno, pero antes de entrar en el tema, sí que me gustaría preguntaros a los dos. Realmente, bueno, estamos en la era de la inteligencia artificial y ya sería polémico escribir desde un punto de vista humanista, desde el uso de la inteligencia artificial, vamos, viendo cómo es una tecnología que va a cambiar, está cambiando el mundo, está creando un nuevo paradigma en muchos sectores, en el propio negocio. Y evidentemente hablar también de la ética es algo actualmente, más ahora, sería también muy controvertido, ¿no? Claro, crear un libro o escribir un libro de la ética y de la inteligencia artificial y al final lo que llamamos ética AI o ética IA de aplicación de esta tecnología de una forma ética y establecer pues unos parámetros o unas reglas o al final una ética para este tipo de escenarios, ya es un reto muy atrevido y realmente importante y también necesario, y más en castellano, en este sentido, también un poco ligado a todo lo que viene de normativa europea. Entonces, ¿qué es lo que os animó realmente por qué decidisteis escribir este libro? ¿Qué es lo que os animó a decidir, vamos a escribir un libro sobre este tema que es polémico en sí mismo, tanto por inteligencia artificial como por ética? ¿Qué es lo que os hizo decidiros a escribirlo? A cualquiera de los dos. Mónica. Venga, yo primero, luego la siguiente tú. Pues bueno, es un poco lo que dice tú, Plácido. O sea, a Javier y a mí nos gustan los retos, pero sobre todo es el hecho de unir un poco, ¿no?, esas humanidades con la tecnología, ¿no? Yo he vivido más mi carrera tecnológica y la ética me llegó un poquito más tarde, estando todavía en IBM, cuando empezaron todos esos incidentes con la IA, todos esos que ya conocemos, muchos son conocidos de Facebook o de Google o todas estas, el famoso algoritmo de detección en Amazon, de toda esa parte. Ahí ya, cuando yo estaba dentro de IBM, ya empezaron digamos, esos principios éticos de las empresas, empezaron a definirlos, empezó a haber mucho ruido acerca de ello y fijaros, dentro de las decenas de documentos, de lo que dices de la regulación, que en el caso de Europa vamos, yo creo, por delante en otras. Fijaros que al final hay decisiones importantes o que yo considero importantes, habiendo estado tanto tiempo en una compañía tecnológica, como que hace año y medio las compañías tecnológicas decidieron abandonar el reconocimiento visual por temas del racismo que había y lo publican. Puede ser un greenwash, puede ser un tema había mucho tema de racismo en Estados Unidos, las compañías, las 3 son americanas, puede ser, pero empieza a haber ya esas intenciones desde ciertas compañías a prestar atención, pero no solo desde ciertas compañías del sector privado, sino también pues, muchos organismos, muchos documentos publicados, y empieza a haber
esa regulación de principios, ¿no? Metidas en las estrategias. Y luego el tema, yo creo, de español, aparte de la humanidad, de las humanidades y la tecnología, el tema de español yo creo que también es clave. Ahí vimos cosas escritas en inglés, hay aproximaciones quizá más separadas, más ética, más tecnología, pero en español no, y es una cosa que, bueno, es nuestra lengua materna, ¿no? No solo en Europa, sino en toda Sudamérica, y nos pareció que podíamos tener mucha más llegada. Pero bueno, que si no, no lo voy a dejar a Javier que diga nada. No, aquí solo hacer un apunte, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Si la ética pues tiene una vinculación evidentemente cultural y social, y evidentemente en los dos sentidos, ¿no? Y entonces, bueno, el que hablemos en español, gente de España de ética, pues le da un marco diferenciador, ¿no? Es decir, siempre leemos documentos de autores anglosajones, la mayoría, y evidentemente necesitamos diversidad en este sentido también, ¿no? Y yo creo que es necesario. Javier. No, yo por construir un poco sobre lo que ha dicho Mónica, que estoy 100% de acuerdo, como no puede ser de otra forma, pero ya por lanzar ahí un primer boomerang que seguro que lo recibo de vuelta. Claro, esto de la ética a veces decimos que tiene como dos caras, ¿no? Tiene una parte que es esa parte filosófica, ¿no? Especialmente una parte de la filosofía moral, ¿no? Estudia cómo va evolucionando, como dices, pues lo correcto, lo incorrecto en diferentes sociedades, culturas, épocas. Pero luego la ética, tal y como nosotros la entendemos, tiene una vertiente mucho más práctica y fue un poco la motivación para el libro. Es decir, al fin y al cabo, de lo que se trata es pues, de ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿No? Esa es la pregunta que la ética práctica intenta responder. Entonces, lo que nos planteamos, o la pregunta que dio origen a este trabajo, bueno, y a otro par de investigaciones que hemos hecho, que estamos haciendo juntos, es esa. Es decir, bueno, dentro de este campo, que efectivamente es inmenso, ¿no? Es un océano per se, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo como una persona interesada, como un programador, como un ingeniero, como un responsable de una área de negocio, como un usuario, ¿no? En este ámbito de la inteligencia artificial. Esa es una. Luego la otra, que a ver, claro, siendo un tema tan amplísimo, ¿no? Además, pues muchos de con tantos ángulos que ya has tratado, ¿no? En muchos de tus programas, es cierto que nosotros nos centramos solamente en una parte, ¿no? Ponemos el foco en una parte de la inteligencia artificial. Por ejemplo, pues no abordamos las cuestiones de robots, no abordamos las cuestiones de transhumanismo, no abordamos las cuestiones pues del uso de inteligencia artificial en el ámbito militar, ¿no? No abordamos temas, entre comillas, cibernéticos, o sea, que nos centramos mucho en, en el qué debo hacer, en la toma de decisiones y en algunos de los sistemas basados o que utilizan inteligencia artificial que ayudan, ¿no? en ese proceso de toma de decisiones. Sí, yo creo que aquí hay una cuestión que sí que además yo quería hacer algún tipo de contenido en este sentido, y es, como bien dices tú, es hablar de la ética, de la filosofía, de lo que está bien, lo que está mal, pero también el enfoque práctico, ¿no? Llevarlo al algoritmo, llevarlo a data science, al modelo, y ver cómo establecer marcos éticos y su aplicabilidad, su enfoque práctico, ¿no? Y también reducirlo a un escenario o simplificar un poco el problema, porque si lo elevamos, pues estaremos en un diálogo infinito, nos quedaremos en la filosofía y evidentemente pues seguramente será un debate enriquecedor, pero sí que buscamos, sobre todo en este programa, también las dos cosas, ¿no? Es decir, debatir sobre este tema, pero también tocaremos el cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Y ahí debatiremos algunas cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, vamos a hacer un debate de presente, no vamos a hablar seguramente de ética, de superinteligencias y cosas así, es decir, vamos a intentar actualmente, es decir, el tema llevado a la actualidad, pero sí que evidentemente lo único en la parte de futuro, ahí sí que yo creo que es necesario, es contemplarlo desde un punto de vista estratégico, es decir,
Sabéis que evidentemente tanto Europa, que ahora veremos si eso es una ventaja o un inconveniente. Yo considero que es una ventaja y una oportunidad, pero hay que hacerlo bien. Europa ha tomado la iniciativa en este sentido, apostando por una inteligencia artificial ética. Pues veremos un poquito la estrategia que podemos seguir siguiendo, continuando siendo éticos o siendo éticos, ¿no? Es decir, sí que tenemos que mirar un poco al futuro, porque al final la ética nos va a condicionar mucho la estrategia, ¿no? Evidentemente. Al final estamos en un juego de países, de poder, de negocio, y el negocio es competitividad, evidentemente no a cualquier precio, pero yo además, mira, yo digo, esta frase la tengo que utilizar en el programa. El otro día, el sábado, estuvimos en un curso de Power BI, bueno, era un evento nacional que fue en Alicante, y bueno, salió la frase, que no estoy de acuerdo, pero salió en uno de los ponentes, dijo, cuando entra el negocio se acaba la ética. Y entonces, bueno, esa era fuertecilla. Sí. Bueno, esa es la sensación, el que está en el business, sobre todo la gente tecnológica, claro, bueno, ahí miraremos el equilibrio entre ética, legalidad, eficiencia, competitividad, pero desde un enfoque presente. No vamos a ir a lo que podríamos crear con la inteligencia artificial, sino lo que podemos crear hoy, ¿no? Sí que es verdad es que, bueno, vamos a estructurar el programa. Esto ha sido, no hemos empezado aún. pero vamos a empezar ya un poco al tema. Vamos a hacerlo de una manera curiosa, además, un poco por culpa de Javier, que ha planteado en LinkedIn una pregunta que sí que es, me parece muy interesante y profunda, y además yo la he planteado a la inversa. Y entonces os voy a hacer esa misma pregunta y planteado a la inversa, pero quiero que la contestéis muy brevemente, porque evidentemente contestar esas preguntas ya daría para todo el programa, ¿no? Y luego, cuando contestemos esta pregunta, los cuatro, de forma breve, al final del programa volveremos a hacerla para ver si realmente pensamos lo mismo una vez hayamos debatido algunos puntos que tengo aquí que contempláis en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente lo que ha planteado Javier en LinkedIn es la siguiente pregunta súper interesante y súper profunda, que es si todo lo técnicamente posible es éticamente deseable. Yo le he dicho que, bueno, que también podríamos hacer la pregunta a la inversa, y es si todo lo éticamente deseable es técnicamente posible. Quizá porque yo soy técnico, pero bueno, he querido verlo desde los dos prismas, ¿no? Tanto cómo la ética mira la tecnología y la tecnología a la ética, ¿no? La ética a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial a la ética. Y aquí, bueno, al final es cuáles son y quién pone los límites de la ética y de la tecnología. Quiero que me contestéis, si queréis, empezamos por Javier, luego Mónica, luego Liliana, luego daré yo también mi opinión, pero breve, porque aquí esto da para... Luego ya empezaremos un poquito poco a poco, un poquito siguiendo vuestro libro, y ir debatiendo algunos temas, ¿no? En este sentido. Pero ¿qué te Muy parece, bien. Javier, la pregunta que has planteado? Claro, pues sí, es una pregunta ahí que hacemos en el libro, ¿verdad? Es que es cierto, ¿no? No todo lo técnicamente posible puede ser éticamente deseable, ¿no? Entonces, si bien como tú decías, ¿no? La ética es hasta a día de hoy, es una cuestión eminentemente humana, y la técnica también es una cuestión eminentemente humana, ¿no? Porque la tecnología pues la desarrollamos para proveernos de algo que la naturaleza no nos da, que no existe como tal, o de algo que la naturaleza nos da, pero en otro momento y en otro espacio, ¿no? Pues un coche que no existe en la naturaleza lo fabricamos, una computadora, o fuego, ¿no? El fuego existe en la naturaleza, pero nosotros lo utilizamos ahí en la caldera cuando nos toca la hora de ducharnos. Entonces, y eso es una cuestión intrínsecamente humana, al igual que la ética. O sea, que ética y técnica están muy, muy unidas. Claro, la pregunta a la que responde la técnica para una persona es, ¿qué puedo hacer? ¿No? Veo un problema, oye, yo puedo tener eso que no me da la naturaleza, lo puedo tener aquí y ahora, ¿eh? A eso, ¿no? Respondemos los tecnólogos, los ingenieros, los científicos. ¿Qué es lo que qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo conocer? ¿No? Que decían los clásicos, ¿no? La ciencia lo que te facilita es lo que puedes conocer. Y la ética lo que te va a responder es qué debo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y posiblemente no todo lo que puedes hacer Casi, porque lo yo soy debes hacer. como, sabéis que yo me dejo mucho fluir por lo que me viene.
Esto casi me plantea como lo que Adán y Eva, Dios le dijo, esto no podéis hacerlo. Y era como, ¿no? Es como... Y yo en Está algunos... prohibido, vamos a hacerlo. Está prohibido. Y esta pregunta que tú estás, y esta reflexión que estás haciendo, mucha gente, sobre todo en los X-Talks, a grandes talentos, respondían que lo vamos a hacer porque podemos. Es decir, ni siquiera se preguntaban si era ético. Cuidado, yo no digo que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero... Sí, sí. Pues fíjate, hay uno de los filósofos, ¿no? Así más recientes que se llama Hans Jonas, ¿no? Que es la ética de la responsabilidad. Y Hans Jonas invierte esa cuestión y lo que dice es, debes porque puedes. ¿Eh? O sea, debes porque puedes hacer algo. O sea, en tanto en cuanto somos capaces, podemos hacer algo, debemos ser responsables sobre las consecuencias de eso que hacemos, debemos ser conscientes de esa posibilidad, de esa capacidad, y entonces discernir si realmente es algo que, que deberíamos hacer o no. Bueno, ¿No? como diría nuestro amigo y vecino Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el ser Claro, humano, sí, sí, no sé Totalmente. si como especie dominante de momento, claro, tiene una gran responsabilidad en la creación de futuro, ¿no? Entonces, claro, ahí entra la ética, ¿no? No vale todo, pero bueno, los claro. límites es difícil. Entonces, ya te digo, yo ahí el contrapunto sería eso, ¿no? Efectivamente, podemos hacer muchas cosas y precisamente porque podemos hacer muchas cosas surge el deber, ¿no? O sea, debes porque puedes, ¿no? Debes porque Mónica, haces. Mónica, ¿tú qué piensas? A Breve, ver, breve, yo, como por Javier. ser breve, o sea, opino, como te puedes imaginar, un poco en la misma línea. Eh, Tiene que tener unos límites. En la tecnología prácticamente puedes hacer ya casi cualquier cosa. Entonces hay que poner esos límites y es el ser humano el que tiene que poner esos límites, el mismo que desarrolla y aplica la tecnología. Yo en esto siempre he sido muy rotunda. Ahora a veces soy un poquito menos rotunda porque me ponen casos. Por ejemplo, el otro día escuchaba en una... Os voy a contar un caso. Le escuchaba el otro día que me hizo reflexionar, ¿no? Que era muy rotunda de no, hay que ponerle límites. Y sigo pensando que hay que ponerle límites. Pero este era un caso de los... Es una científica en Barcelona que analiza casos de suicidio con, no sé si lo habéis escuchado, no me viene ahora el nombre a la cabeza, pero de inteligencia artificial, casos de suicidio por comentarios en las redes. Sí, sí, Entonces, sí. claro, el tema del principio de privacidad, el tema de la ética y el saber quién lo está poniendo y el saber quién es esa persona y el hecho de poder evitar que alguien acabe, ¿no? Pues, y que la tecnología te permita, si tuvieras más datos, pues te puede poner en esa reflexión. Entonces, bueno, pues al final hay que utilizar técnicas para poder hacer eso y no estar entrando en la privacidad, pero al final llegará un momento en que tendrás que ver qué haces con esa información, ¿no? De esa persona. O sea, me hizo reflexionar. Sí, No lo había sí. pensado desde ese punto de vista, ¿no? Es evitar que una persona haga algo que no debe, ¿no? Sí, O que realmente. desde nuestro punto de vista no debe, ¿no? Entonces, bueno, es quizá el caso extremo, pero en general, vamos, soy totalmente de acuerdo, he sido siempre muy rotunda. O sea, toda mi vida en tecnología es lo que te decía al principio, o sea, es utilizar la tecnología para hacer mejor la vida de los seres humanos. Aquí Entonces, sí que has tocado un tema que además, bueno, es un caso que conozco. Pero bueno, evidentemente todo esto parece muchas veces en verdades absolutas que cuando, como bien dices tú, ¿no? Cuando pones un caso, tema de suicidios, tema de enfermedades mentales, utilizar algoritmos, dónde empieza la privacidad, el actuar bien o no, las libertades individuales, complicado, ¿no? La línea empieza a no ser una línea, empieza a sí, ser sí, muy la línea ya empieza a ser borroso. demasiado ancha, sí, sí, empieza a ser difícil. Lo vamos a ver. Y Liliana, ¿tú qué piensas así rápidamente de lo técnicamente posible es ético, lo ético, si se podrá hacer todo técnicamente o al final quién pone los límites? Mira, yo todo lo técnicamente posible ya existe. O sea, yo, por ejemplo, pensaría, ¿puede hoy un hacker hackear un hospital y robar los datos del hospital? Claro que lo puede hacer. Y puede revender ese dato a aseguradoras, a bancos, a hacer esto. Claro que lo puede hacer. Ahora, ¿es éticamente deseable? No. Y del otro lado, yo creo que, y justo para hablar del caso que estamos hablando nosotros hoy cuando hablamos de ética para inteligencia artificial, hablamos de términos tan grandes y tan complejos como libertad, como privacidad, como no maleficencia, como beneficencia,
esto es ético. Ahora, llevarlo a la técnica es uno de los mayores retos que tenemos como la humanidad. Entonces, yo creo que no porque sea técnico significa que sea ético y no porque sea ético significa que sea técnico. Ahí veremos un poco... Y cuando... perdona. No, tranquilo, sigue, puedes... Y justamente yo creo que, como todo en la vida, porque desde el principio nos hemos dado cuenta, y es que justamente digamos que en la medición de los límites, o en los mismos límites que hemos puesto, hemos aprendido a poner los hombres con golpes y con todo, es que va a estar justamente el punto medio en donde nosotros podamos confluir entre la ética y la tecnología. Bueno, pues hemos empezado así y vamos a ver, luego volveremos a hacer la pregunta, a ver si pensáis igual o no. Bueno, en teoría tendríais que pensar lo mismo, ¿no? Pero voy a intentar un poco mover todo eso, ¿no? Es decir, siguiendo un poco vuestro índice, bueno, yo mi opinión me la reservaré a la pregunta, sí que me explayaré al final un poco mi opinión sobre estas preguntas, ¿no? Y este juego de... Pero bueno, vamos a empezar un poco siguiendo un poco la exposición del libro. Tocáis uno de los puntos que es principios, ¿no? Estos programas también no solo están enfocados evidentemente a los profesionales de la inteligencia artificial para un poco divulgar este tipo de contenidos, sino también para la gente que le gusta la inteligencia artificial porque está en boca de todo el mundo y para divulgar estos temas, ¿no? Que la gente piense sobre ellos, ¿no? Entonces, cuando habláis del libro de principios, pues supongo que mucha gente entiende lo que son principios, pero habría que ver qué son, ¿no? Es decir, porque claro, todo el mundo puede tener una idea, ¿no? Pero bueno, así un poco con un cierto formalismo, ¿qué son los principios? ¿Quién los establece o los dicta? Pero sobre todo al final, ¿cuáles o van a ser o son los principios de la inteligencia artificial? Actualmente hablo, no hablamos de superinteligencias, ni de robots, ni de inteligencia artificial general. No estamos hablando de futuro, estamos hablando del marco actual. Es decir, cuáles son los principios humanos y qué son, y luego cómo esos principios se van a llevar a la inteligencia artificial y cuáles van a ser. Si van a ser todos los que rigen la humanidad, esperemos que no. O que se cumplan, ¿no? Pero claro, esto la gente se lo puede preguntar. Vosotros en el libro dedicáis un capítulo a esto, ¿no? Javier, bueno, luego podéis coger el orden que queráis, ¿no? A la hora de, pero bueno, vamos a intentar mantener un orden. Si quieres, Javier, un poco principios. Vamos a ver, yo hago la introducción para mi amiga Mónica, ¿no? Pero bueno, los principios a grandes rasgos habría que diferenciar, ¿no? La palabra ahí tiene un uso polisémico. Entonces, están los principios de los que hablaba Liliana, ¿no? Como los grandes principios, digamos, de la tecnología, ¿no? Hay uno como la tecnología de la ingeniería, que suelen ser tres, ¿no? Beneficencia, esto se ve muy claro, por ejemplo, en la medicina, ¿no? ¿Cuáles son los principios que guían un poco el actuar de los médicos, ¿no? Cuando hacen el juramento hipocrático, ¿no? Pues en su caso son cuatro, ¿no? Vamos a poner un ejemplo médico que se ve mejor y luego lo trasladamos al nuestro. La no maleficencia, que es no hacer daño, no hacer daño al paciente, no hacer daño al paciente ni a una persona, ¿no? Beneficencia, que es buscar el bien de la persona, ¿no? Pues curarla. Autonomía, respetar la autonomía del paciente, de manera, y esto ha cambiado, bueno, hubo ahora con esto de las vacunas, ¿verdad? Hubo en Austria y demás, hay una discusión sobre, precisamente, sobre a lo mejor, ¿no? Dejar de cumplir principios de autonomía en algunas circunstancias, pero el principio de autonomía es muy importante, eso da lugar, pues a los casos que también conocéis, ¿no? Del tema de las transfusiones por cuestiones religiosas, transfusiones de sangre, ¿qué haces, no? Se presenta un conflicto. ¿Qué hago? Respeto el principio de beneficencia, respeto el principio de autonomía del paciente, ¿no? Consentimiento informado, que luego también se traslada muy claramente al campo que nos ocupa hoy. Y luego el otro que sería el principio de justicia, ¿no? El principio de justicia, que es los médicos, en el caso médico de lo que se trata es de atender a la persona solo en función de su situación como persona, es decir, no porque sea el ministro de o no porque sea la persona. Usted es una persona, ¿no? Como persona digna de toda mi atención. No haya discriminación, no haya discriminación. Eso es, independiente de que tenga dinero o no tenga dinero, de que pueda pagar o no pueda pagar el servicio, esa es otra discusión. ¿Vale? Entonces eso en medicina, se ve muy bien. En ingeniería en tecnología, inteligencia artificial, a grandes rasgos, pues yo creo que
se subsume el principio de beneficencia y no maleficencia, porque hay ahí un equilibrio, ¿no? Podemos pensar por las redes sociales y el tema este de los filtros de burbuja, ¿no? Las burbujas y tal. Pero beneficencia, autonomía y justicia. Esos serían como los grandes tres principios que también podrían regir en ingeniería. Y a partir de ahí, pues muchas organizaciones, y aquí le paso la palabra a Mónica, muchas organizaciones, la Unión Europea, compañías privadas, gobiernos regionales, han han declamado pues un set de principios que deberían regir la inteligencia artificial, poniendo el foco más o el acento en unos aspectos o en otros. Mónica. Sí, yo creo que esas lo has explicado muy bien, Javier, en lo que decías de esas 4 categorías. Yo creo que lo más difícil al principio es qué es esto del principio, ¿no? O qué es un principio, que al final no es más que lo que nos ayuda a defender los derechos y libertades de las personas y no frenar la innovación tecnológica, ¿no? O sea, tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Pues mirando distintas definiciones, cómo se define y tal, pues es esa definición. Se agrupan en esas categorías que decías y bueno, pues precisamente la dificultad está en todas esas organizaciones muy diferentes, privadas, etcétera, que cada una le ha dado un enfoque. O sea, si tú buscas ahora cuáles son los principios, pues puedes encontrar cuáles son los principios de la Unión Europea, que efectivamente lo centra en esa autonomía, lo centra mucho en explicabilidad y equidad, pero si te vas a los principios que establece Microsoft o los que establece IBM, tienen que ver, pero han puesto, digamos, el énfasis en otra cosa, ¿no? En a lo mejor no tanto en la privacidad, sino tanto en que los datos, recuerdo los de IBM de memoria, que los datos son de las empresas con la que se entrena el algoritmo, ¿no? O los de Google, en el que decía que se utiliza la inteligencia para hacer el bien, tan amplio como es. O sea, quiero decir que eso ha sido un poco la reflexión que hacemos al inicio del capítulo, ¿no? Y luego lo que decías, Plácido, sobre las diferencias geográficas o las diferencias de que al final la IA, aparte de ser transversal y poder aplicarla en cualquier cosa, también la aplicas alrededor del mundo. Incluso te diría más, ya no solo a nivel geográfico, sino a nivel temporal, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? En una sociedad tan polarizada, lo que hace una generación era súper aceptado e incluso aplaudido, hoy te podrían lapidar. Total. Sí, no voy a entrar en ningún caso polémico. Sí, no, pero fíjate, lo decías tú antes, o sea, la propia geografía te condiciona un poco pues esa ética o esos principios de la inteligencia artificial. Y lo que queremos también es hacer esa reflexión en el libro de, fíjate que las compañías, el 90% de las compañías que desarrollan inteligencia artificial están en Estados Unidos. Claro. Y en Europa, ¿cuántas hay? Y en China, pues está empezando a crecer algunas de ellas a una velocidad exponencial, pero ¿cuánta diferencia hay de cómo se trata la inteligencia artificial? Pero fíjate que el año pasado, pues ya hay cierto acercamiento a qué estáis haciendo en la Unión Europea desde Estados Unidos y qué estáis haciendo, ¿no? Pues desde la parte más occidental, desde la parte más oriental, perdona. Entonces, bueno, pues lo que tratamos es de poner ese marco de reflexión que contábamos, ¿no? Los principios, cuáles son, hacer una visión de todas las compañías, de los documentos. Hay bastantes sitios donde se recopilan, donde se ven cuáles son los incluidos, cómo se definen. Y luego, a partir de ahí, pues centrarnos más en la geografía en la que estamos, que es, bueno, pues la Unión Europea, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque al final los principios de la ética nos atañen a todos los que formamos parte de la inteligencia artificial, todos esos... Bueno, es que la palabra en inglés queda muy bonita, stakeholders, pero en español, pues todos los que participamos en el ciclo de la IA, ¿no? Pues desde el que decide hacer un algoritmo para algo, que es la persona de negocio, pues para conceder o no un préstamo, hasta la persona que lo usa y por medio está el desarrollador. Entonces, esos 3 perfiles ya influyen en esa parte, ¿no? Y bueno, pues la manera en la que la planteó la Unión Europea, en cómo puso esos principios, cómo los puso a debate, ¿no? Entre las estas distintas figuras, ¿no? Cómo incorporó todo ese feedback, cómo después hubo una siguiente publicación, luego hubo un grupo a la vez un grupo de expertos a nivel europeo que pusieron esos principios, luego ese debate, luego incorporarlos, luego abrirlo ya
incluso a unas 3.000 personas de distinta procedencia para que, digamos, den su opinión acerca de ello, que efectivamente todos esos principios, y eso ha sido lo que ha ido conformando, bueno, pues lo que tenemos ahora, primero fue una, por decirlo, declaración de intenciones, ¿no? Una IA confiable, principios para una IA confiable o políticas para una IA confiable, y ahora tenemos una regulación que entrará en marcha pues el año que viene, veremos, porque pasa un poco como con el GDPR, ¿no? O como con la ley de protección de datos, pues que entró 2 años después, tuvieron que hacer ciertas cosas las compañías y bueno, pues eso es lo que queremos reflejar. Y luego, por supuesto, hacemos un foco en España, poquito qué es lo que ha pasado en España mientras en Europa estaba pasando esto, damos una visión de lo que ha pasado hasta que terminamos de escribir el libro, cuáles son esos retos y hablamos un poquito de cómo se está moviendo el sector privado y en cuanto a los frameworks, porque está muy bien esto de los principios, está muy bien enunciarlos, está muy bien decir estos stakeholders, pero ¿y luego cómo lo hacemos? ¿Cómo los aplicamos? ¿No? Bueno, aquí hablaremos en la siguiente pregunta un poquito del tema de Europa, de España y cómo aplicar este marco ético, pero evidentemente aquí lo fundamental o el paso uno son yo creo que 2 cosas, ¿no? Definir esos principios, ¿no? Es decir, al final un poco las reglas mínimas, un core para que luego los diferentes países o escenarios puedan adaptarse. No sé si va a ser toda Europa exactamente igual, a mí me extrañaría porque cada país podría tener sus propias personalizaciones éticas, ¿no? Pero bueno, un core mínimo donde esos principios tienen que estar claros y definidos, ¿no? Casi como los 10 mandamientos, pues no sé cuántos principios, pero tiene que haber como eso, tenerlo muy claro. Y luego, ¿por qué? Porque eso se va a trasladar al algoritmo, al desarrollador, a la empresa, es decir, la empresa va a ser responsable ético de aplicación de tecnología, pero sobre todo lo que ha dicho Javier, mucho énfasis, yo también hago énfasis y tú acabas de hacerlo, que es el cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, de momento teniendo claro los principios, ¿no? Es lo que están trabajando. Bueno, entiendo que ya tienen como un primer borrador o tienen un primer Sí, marco ahí, ético, ahí ¿no? lo que te decía, o sea, ellos han publicado, son 4 principios, el respeto de la autonomía, que lo decía Javier, la prevención de daño, que está relacionado, y luego los 2 en los que inciden mucho es la equidad y la explicabilidad. ¿Por qué no hablan de privacidad? Porque, bueno, pues es algo que ya llevamos tiempo con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos 4 principios alrededor de lo que gira todo, pero tener en cuenta que al final la Unión Europea es una regulación que va a ir, al final tú eres un país de la Unión Europea, tienes que cumplir una cierta regulación y cada país tiene que incorporar, bueno, primero incorporar esta serie de principios en su estrategia nacional y cómo lo va a hacer. Por eso la ENIA en España y las estrategias nacionales, como bien dices, no todos los países de la Unión Europea tienen todavía una ENIA equivalente, ¿no? O sea, Claro, entonces, bueno, pues hay unos plazos y como ha pasado un poco también con... claro, porque aquí vamos a tocar un tema delicado. Me gustaría, bueno, ahora que comente Liliana este punto de principios, ¿no? Y qué es lo mínimo y cómo aplicarlo, o al menos unas directrices mínimas, pero lo que tú has apuntado me parece muy importante y lo vamos a tocar en el tema 2, que es el modelar los principios éticos de inteligencia artificial, es decir, al final la sociedad del futuro, la sociedad digital, la sociedad inteligente, esta era de inteligencia artificial va a estar gobernada por algoritmos. Bueno, ya lo está en el presente, pero muchísimo más en el futuro. Entonces, el definir este trabajo, el crear este trabajo, va a regular las sociedades actuales, pero va a modelar las sociedades del futuro. Entonces es algo muy circular y muy, muy importante. De alguna manera, definiendo estos marcos éticos, estamos modelando las sociedades del futuro, evidentemente, porque estamos poniendo límites de lo que sí y de lo que no, y con eso estamos también estableciendo direcciones. Esto, que es como una metadecisión o metaestrategia a nivel europeo nacional, claro, recae a nivel político en lo público. No vamos a hablar de política, pero claro, a ver cómo se coordina eso. Evidentemente, como bien dice Mónica, con las diferentes estrategias nacionales deberán estar en sintonía, ¿no? Y alineadas con eso, ¿no? Para que funcione de una forma coherente. Ahí hay trabajo, ¿no? Tú, Liliana, ¿qué piensas bueno, este establecimiento de principios? Entraremos en todo esto, ¿eh? En el tema de explicabilidad, sobre todo tanto a nivel técnico, ahí tocaré un poquito el tema técnico, explicabilidad, interpretabilidad, bueno, es lo mismo, ¿no? Entraremos, ¿eh? Ese es el punto 4. Pero bueno, Liliana, ¿tú qué piensas un poco del tema de los principios al final?
y algo tan difícil como principios de la inteligencia artificial. No en presente, ¿eh? No hablamos de futuro porque entonces sería casi otro debate ya. Ya, por supuesto, sería otro. Yo creo que cuando nosotros hablamos en principios de filosofía, hablamos porque desde Aristóteles nosotros hablamos de teleología, o sea, cuáles son los fines que tú pretendes con algo. Y yo creo que cuando hoy se han trazado los principios para la inteligencia, la ética, en ética, en inteligencia artificial, ya hay muchísimos. O sea, es que no tenemos que tratarnos más porque la Unión Europea ya tiene unos principios. La ENIA ya tiene unos principios, la UNESCO acaba de declarar otros principios, Max Tegmark, que es uno de los grandes, digamos, evangelizadores de inteligencia artificial, ya creó unos. Entonces, yo creo que ponernos de acuerdo en principios es el menor de los problemas, porque todo lo que queremos es el bien común. Ahora, el problema es cómo vamos a llevar a cabo eso, porque uno de los grandes problemas que tenemos, y ahí es donde apelo a la filosofía y la teleología, es cómo vamos a hacer que los fines de esos principios se lleven a cabo. Entonces es ahí donde Bueno, nosotros vamos a tener desde la parte humana no lo hemos conseguido. Esperemos conseguirlo desde la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que si no lo conseguimos desde la parte humana no lo vamos a conseguir. Básicamente, Pues porque si viendo lo que nosotros, está pasando, porque si nosotros definitivamente dejamos que el poder, nosotros, digamos que en las sociedades nos movemos por relaciones de poder. Entonces, si nosotros estrechamos el poder le estamos dando el poder a las máquinas para que ellas tomen el poder sobre nosotros, pues entonces pues no tenemos mucho que hacer. Y creo que justamente grandes personas como Mónica, como Javier, como pues Ignacio Latorre, que también ha escrito este libro, como muchísimas de las personas que ya están hablando de técnica, justamente lo que estamos buscando y lo que estamos diciendo es cuidado. O ponemos nosotros el botón de stop en este momento, creando unos lineamientos que de verdad se apliquen a unos fines, porque no solamente podemos hablar de principios, donde esté incluido el bien común y todos estos principios de los que estamos hablando, o realmente no vamos a tener dentro de muy poco tiempo campo de acción para hacerlo. Yo aquí voy a ser un poco más disruptivo. Yo creo que, bueno, no lo sé, bueno, más que disruptivo, calificarme yo como disruptivo es un poco diferente. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que venir a ayudarnos a lo que no hemos conseguido los humanos. Yo creo que los humanos no hemos conseguido una cosa tan básica que podríamos conseguir fácilmente como es la transparencia en la gobernanza, por ejemplo. Entonces, la corrupción en la gobernanza lo que ha conseguido es que una total desconfianza de las sociedades a sus gobiernos. Bueno, evidentemente hay una polarización con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, etcétera, una locura absoluta, ¿no? Es decir, si no aceptamos esto, no estamos aceptando una realidad. El pensar que o somos éticos o no vamos a hacer una inteligencia artificial ética, yo creo que nos va a resultar mucho más fácil conseguir que la tecnología se comporte de forma ética. Es decir, conseguir transparencia, para mí creo que va a ser mucho más fácil hacerlo de forma digital o a través de un proceso o a través de un algoritmo que un humano sea transparente realmente, ¿no? Es decir, tenemos que aceptar la condición humana. No somos perfectos, somos seres contradictorios y yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y bueno, como han dicho los autores y tú también, esto supone una reflexión, ¿no? El plantear la Claro. ética ahí supone un punto de inflexión de decir, bueno, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos solucionar? Todos queremos el bien común, pero realmente no se lleva a la práctica, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Pero A mí llevarlo a me cabo debe... gustaría, Sí. justo en lo que estás diciendo, Placio, es que nosotros no podemos confundir medios con fines. O sea, no podemos perder de vista que la tecnología es un medio y que el fin es la humanidad. Ahora, no podemos dejar el campo abierto a la tecnología para que ellos sean el fin y nosotros nos convirtamos en medio, ¿no? Bueno, aquí, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿eh? Yo no voy con... Pero mi visión es que, evidentemente, en un futuro los países... Bueno, yo creo que, y esto también es una pregunta, eh, ¿cuántas decisiones actualmente se toman en los grandes gobiernos a nivel geoestratégico con algoritmos? Es decir, ¿deciden solo los humanos? Seguro que no. Seguro que no. Es decir, bueno, a ver, lo de Pegasus ya es otro rollo, ¿no? Es decir, sacamos aquí lo de... Bueno. Ahí ya nos metemos en un tema. No queremos meternos en berenjenales que no van. Pero lo que quiero decir es que ya usamos algoritmos, los países, para tomar decisiones en este sentido. Entonces, seguro que nosotros no queremos que la tecnología sea un fin, pero seguro que la tecnología está para ayudarnos en cosas que nosotros no conseguimos hacer muy bien. Y una de ellas es ser transparentes, ser no corruptos. Porque al final, como hacían los griegos,
los grandes filósofos se metieron a política y probaron todos los sistemas políticos y al final descubrieron que no hay ninguno bueno porque el ser humano es corrupto por naturaleza, ¿no? Entonces, esto al final nos lleva a la inteligencia artificial es un algoritmo. Podemos modelar ese comportamiento y que no dependa del ser humano. Y esto sí que nos llevaría a una transparencia y a una ética real que no vemos en el mundo. La gente seguro que confiaría más en la inteligencia artificial si aplicamos la ética que en un ser humano. Que tenga que estar el ser humano, bueno, esto es mi opinión, ¿eh? Aquí yo meto cabeza para que Gerén ahí siga. discrepo, ahí discrepo. Javier, me extraña que no te esté diciendo nada. No, 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 no. Es opinión, ¿eh? Es opinión, por supuesto. No, Yo creo... Dale, dale, Javier. no, 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 si Antes de pasar al 2, podéis debatirlo. vamos, por cerrar, por volver un poco sobre, porque hay uno de los temas que ha comentado Plácido, ¿no? El tema de los principios, y un poco en línea también con lo que ha dicho Mónica y Liliana, el tema de los principios pasa un poco como en las reuniones de vecinos, ¿no? Cuando somos muchos, aquello es imposible de ponernos de acuerdo en nada, ¿no? En ver en qué horario hay que sacar a los perros, en qué horario la basura y tal. Entonces, después de, a nosotros decimos, ¿no? Solemos decir, yo creo que de tanto repetirlo nos lo creemos nosotros mismos, pero bueno, vamos a decir que hay como tres estadios, ¿no? En esta última primavera de la inteligencia artificial. Esa primera etapa que ha estado pues, desde el año 2017 hasta el año 2020, que era la formulación de principios. Bueno, efectivamente, todo hijo de vecino, ¿no? Toda organización, da igual, sacaba sus principios, tal, tal, tal. Llegó un momento en el que es cierto, ¿no? Pues hay 100 sets de principios, bueno, pueden ser matices y tal, igual. Pero la pregunta común a la que no respondía ninguno de esos sets de principios es, oye, ¿y esto? ¿Cómo lo, no? ¿Cómo lo cuajamos? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Y de hecho es curioso porque en el siguiente paso, que es esa operacionalización de los principios, ¿no? Que fue lo que cubrió, digamos, las portadas de los principales artículos académicos, científicos, pues en el 21, 2020-21 y un poco del 22. Y también la propia regulación de la Unión Europea. Es curioso que la regulación no se basa en unos principios, se basa en algo mucho más tangible, que es evaluación de riesgo de las aplicaciones. Dicen, mire señores, nosotros tenemos una taxonomía para clasificar las aplicaciones con diferentes niveles de riesgo, ¿no? Nivel alto, bueno, nivel inaceptable, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Y en función de ese riesgo, es decir, de ese ejercicio de pensar cuáles pueden ser las consecuencias presentes y futuras, o por lo menos a medio plazo, se valoran, se clasifican las aplicaciones específicas, no la inteligencia artificial en conjunto, sino aplicaciones sectoriales, análisis reconocimiento de facial, facial. etcétera, temas médicos, y en función de eso, entonces sí, en función de eso, entonces ya se deriva, ¿no? Se hace como una especie de triaje de las aplicaciones, y entonces se deriva a una posible operacionalización de principios que tienen que hacer las empresas. ¿Vale? ¿Estas empresas cómo lo van a hacer? Con la palabra que mencionaste antes, pero aplicado a la empresa, no a nivel público, que es la gobernanza. ¿Vale? Entonces, tengo unos principios, a partir de esos principios derivo pues, una serie de políticas, ¿no? Políticas o procedimientos, una serie de procesos, una serie de indicadores para medirlo. Y ahora, los próximos 2 años, a las empresas que están empezando a aplicar esos principios, políticas, procedimientos y controles, lo que toca va a ser verificar, ¿no? el auditar que efectivamente, oye, vamos a empezar a por el final y recogemos las medidas, los controles, vemos que está en línea con esos procedimientos, etcétera, para llegar a los principios. ¿Vale? Y esa es la forma de aterrizarlo, digamos, a día de hoy en aplicaciones, en empresas o en aplicaciones que utilicen entidades públicas. Ahí veremos algunos principios, evidentemente, como el de diversidad y no discriminación, el que tú has aplicado de justicia, el de transparencia, el de responsabilidad y explicabilidad. Esto lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero sí que hay algunos principios base. Es verdad que la regulación europea, ahora entraremos en el punto 2,
Bueno, si queréis comentar algo sobre lo que yo he dicho que ha generado así, que para entrar en el 2 sobre un poco en el punto 2 vamos a analizar un poco lo que se está haciendo a nivel de Europa, a nivel nacional. eh, ¿Querías comentar algo antes de lo que yo he dicho que te ha sonado un Bueno, poco, a ver, o Mónica ah, yo estoy de acuerdo parcialmente contigo, Plácido, que efectivamente, si idealmente, ¿verdad? Idealmente, la inteligencia artificial funcionaría mejor que la persona, pero es que la persona, idealmente, ¿eh? Como pensaba nuestro amigo Kant, idealmente, si como todos somos seres racionales, somos personas dignas de respeto, si realmente tomáramos nuestras decisiones basados en esos principios fundamentales, posiblemente nos sería mucho mejor ya las personas, incluso sin inteligencia artificial. no seríamos, Entonces, claro, no seríamos humanos a lo mejor, quizá la claro. condición humana es ser Entonces, claro, imperfecto, ¿no? a día de hoy, ¿no? Dicen los clásicos, ¿no? Tres condiciones para que la persona humana, para que el hecho ético solamente se pueda asignar a la persona humana. Libertad, ¿no? Que lo mencionabas antes, ¿no? Libertad para poder elegir qué hacer, coger una alternativa en otra. Conciencia, que eso ya lo habéis tratado en algún programa también, y a día de hoy, pues solamente, ¿no? Como seres conscientes, inteligentes, en sentido más amplio, pues estamos nosotros, y con voluntad, ¿no? Esa sería la tercera. Entonces, voluntad significa no estar guiado simplemente por los instintos, ¿no? Entonces, cuando se unen esas tres características, libertad, inteligencia, voluntad, libertad, conciencia, voluntad, entonces tenemos la ética. Por eso, a día de hoy, pues no nos queda más remedio, ¿no? Hasta que dentro de 10 años o de 20 años venga la tecnología y nos desmienta, Bueno, que aquí hay una cosa que, porque se me va, yo no sé si es por la edad o porque tengo tanta cosa en la cabeza que si al final cuando me viene el pensamiento no lo digo, se me va. Y sí, es, sí, sí. en el tema de la ética, es como una reflexión pausada, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos que pensarlo, ¿no? Pero luego en el mundo, la inteligencia artificial es algo estratégico, en el presente y en el futuro. Es decir, para las personas, pero para los países, y más viendo la situación actual en que Europa va a tener que definirse como una unidad potente ante lo que está ocurriendo. No voy a entrar más en ese tema, ¿no? Pero evidentemente la ética va a definir también el uso de la inteligencia artificial en sí, va a definir la competitividad económica, social, educativa de las sociedades en el mundo. Es decir, que si no lo hacemos bien, no seremos competitivos y por lo tanto en un mundo capitalista, porque al final manda el dinero, no pintaremos nada. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aquí vamos a entrar en el punto 2, que me ha venido muy bien esa reflexión y es, bueno, estamos en un tablero mundial donde está Europa, bueno, no vamos a entrar ni en temas de guerra, ni en temas de poder, ni de... Pero evidentemente, viendo la situación que todos conocemos, estamos en un tablero, está Europa, donde Europa tiene que tomar una posición, en temas de inteligencia artificial evidentemente también, porque como bien sabemos, estamos en la cola o no sabemos exactamente en qué posición estamos, En pero la mitad, evidentemente en la no, mitad, en la mitad. en la mitad. Evidentemente en la salida de aplicación ética, como ha pasado con el RGPD, ahí tenemos una oportunidad de liderar una inteligencia humanista, ¿no? Y si lo hacemos bien, oye, nos puede salir bien la jugada, pero tenemos que estar unidos, ¿no? Pero aquí vamos a ver un poco qué pensáis de cómo esta ética en inteligencia artificial se aplica en Europa, cuáles son las directrices y objetivos, como bien ha dicho Liliana, cuál es el fin, ¿no? Y cómo se va a llevar esto a España. Es decir, ¿qué pensáis? Si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, si se está haciendo rápido, si se está haciendo lento, si se debería hacer mejor, si se debería hacer de otra manera. ¿Qué pensáis cada uno de vosotros? Bueno, en el Bueno, orden que queráis. yo creo, bueno, a Europa se le ha acusado mucho cuando se hace la comparativa geográfica, es algo así como Estados Unidos lidera, China sigue y Europa regula, ¿no? Siempre se ha hecho como la broma, ¿no? Yo creo, a ver, que hay algo que no podemos cambiar y es lo que te decía al principio, que las compañías tecnológicas están donde están y eso tiene poco que cambiar.
pero sí que en los últimos 2 años, y esto aquí Bueno, quiero romper una perdona lanza. perdona que te interrumpa, Mónica. Hay, bueno, iniciativas como que se lanzan, ¿no? Que no sabemos si es humo, pero bueno, hay una intención como la iniciativa Gaia, ¿no? De todas las arquitecturas cloud. Claro, estaría en Estados Unidos. ¿Qué pasaría en temas estratégicos o como está pasando con Rusia a nivel energético? Claro, no tenemos nada. Es decir, todo está en Estados Unidos. Si queramos o no, el tablero está así. Nos quedaríamos tecnológicamente, pues imagina si quedáramos a Amazon, Google y Microsoft, las empresas no desarrollarían en cloud. Bueno, hay otras soluciones, ¿vale? Pero bueno, un gran Sí, porcentaje, ¿no? pero fijaos que yo creo, o sea, lo que te decía de quiero romper una lanza al final del poder que seguimos teniendo los usuarios y del poder que seguimos teniendo de todas esas empresas, todos somos clientes, todos somos usuarios, todos tenemos voz sobre ello y ahora mucha más voz gracias a las redes sociales, que para bien y para mal. Sí. Entonces, a ver, yo soy tecno-optimista, si quieres llamarlo así. O sea, yo creo que ahora cada vez más tenemos el poder el usuario. Es decir, si hay una empresa que no está trabajando de forma ética, yo no voy a ser cliente suyo o yo voy a pensar que hay otra. Entonces, ¿Tú crees que eso es así? bueno, en los últimos 2 años has visto mucha denuncia Bueno, Google, mucha denuncia Amazon, mucha Google, más denuncia de Google, por la... ejemplo, declararon un caso de que nos leía los correos electrónicos. Facebook tenía una reputación tan mala que ha tenido que cambiar el nombre porque, bueno, es decir, Instagram, bueno, estoy soltando titulares solo, ¿no? Contra las adolescentes. Lo que quiero decir es Twitter ha que, sido comprada por una sola persona, todo eso. No, bueno, pero pero quiero decir, al final dependemos de esas tecnólogas, todos, para nuestro día a día y demás, pero también tenemos una voz hacia qué sí, eso sí. compartimos, qué datos no compartimos, qué queremos. Evidentemente, nos podemos desconectar del mundo, irnos a vivir al campo y a partir de ahí ya, pero no puedes hacer tu día a día. Pero sí que podemos, bueno, pues tener Google ha empezado, hace poco publicaba Google que, bueno, pues no va a tomar determinados datos, ¿no? Bueno, pues las compañías están empezando a ver esos principios que decía Javier, efectivamente, que empezaron en esa primavera de, oye, vamos a ponernos a poner principios que si no nos va, bueno, pues yo que viví en una tecnológica en ese momento y, bueno, pues esos principios iban desde arriba abajo en la compañía, ¿no? Oye, ¿qué estamos haciendo? Que entiende los principios, los datos son del cliente, esto, o sea, digamos que eso tiene que ir fluyendo hacia generar ese pensamiento crítico en cada uno de nosotros. Y Ahí estoy de acuerdo contigo que si se genera una conciencia, y que yo creo que cada vez se genera más, si se genera una totalmente, conciencia en los usuarios y en la sociedad, que es un poco también lo que intentamos con estos programas, totalmente. obligará a las compañías, sean éticas o no, a serlo, ¿no? O al menos un poquito más, ¿no? Totalmente, que tengamos un poquito más de poder. Fíjate, yo Sí. en serio de verdad que lo creo que ahora que tenemos esas voces de las redes sociales, es en un ámbito completamente diferente, pero ¿cuántas veces habéis llamado, habéis tenido un problema con algo, habéis llamado al call center y os han hecho caso cuando habéis puesto un tweet? Pues lo mismo, o sea, ¿cuántas veces os ha pasado? Oye, Iberia con retraso de no sé qué, lo pones y te... Quiero decir, es esa imagen reputacional, llamémosle de alguna manera. Yo recuerdo que ya hace 2 años de esto, o incluso 3, Capgemini decía algo así como un análisis que había hecho que el NPS de las compañías subía en 44 puntos cuando las compañías eran éticas. O sea, era algo así como la ética vende, ¿no? Yo ahí te haría una pregunta que también se la hago a Javier y a Liliana, es decir, estabas trasladando mucho la pregunta de cómo lo hacemos y sí que evidentemente hay soluciones tecnológicas para, bueno, ya veremos un poco cómo se hace eso y cómo controlas el algoritmo, la interpretabilidad, bueno, ahí hay mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, imaginemos en el presente, no estamos hablando de una sociedad distópica ni 1984, aunque quizás estemos ya en ello, ¿no? Pero si podemos, si Europa, los estados, obligan a hacer una ética, a cumplir una ética, y lo podemos trasladar tecnológicamente y automatizar, es decir, hablamos de una automatización de procesos a nivel ético, las empresas y los gobiernos están dispuestos a cumplir una ética a ese nivel. Es decir, imaginad que tenemos un sistema en el que podemos controlar la aplicación ética, la auditoría de algoritmos, la automatización de este tipo de procesos, y esto se debe aplicar a gobiernos y empresas. ¿Están las empresas y están los gobiernos predispuestos a cumplir esos principios y a automatizarlos?
Hablo de presente, no hablo de futuro, porque al final el objetivo entiendo que cuando tú defines unos principios éticos es para que se cumplan. Y con la inteligencia artificial lo que buscamos es automatizar. No vamos a ir con un auditor a programador, ¿no? No vamos a ese mundo, ¿no? Vamos a un mundo en el que yo programaré un algoritmo y habrán procesos automáticos que me lo validarán. A lo mejor luego va un humano, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte, ¿eh? Porque al final lo que conlleva es una responsabilidad, como hemos dicho al principio, en los humanos y en las organizaciones sociales, gubernamentales. ¿Esto Claro, realmente esto va a es, suceder? Yo aplaudiría si sucede. A ver, yo creo que eso será gradual. O sea, yo tengo un muy buen recuerdo de tu comunidad autónoma, ¿eh? Porque hace unos años, cuando hubo, bueno, ahí no vamos a entrar en política, pero bueno, hubo un cambio, digamos, de gobierno y tal. Y una de las cosas, yo creo que buenas, que se hizo fue potenciar mucho pues esa dirección de transparencia, ¿no? Ujú. Y vamos, fue un ejemplo, quiero decir que hay muchas comunidades autónomas que es que no tienen nada. O sea, no digo que no tienen nada, sin embargo hay otras, ¿no? La Generalitat Valenciana sí, por ejemplo, han contratado incluso a nuestra compañía Carmen Pastor con blockchain, toda la cadena de blockchain que ellos están trabajando en la Entonces, Universidad de Alicante y para hacer transparencia en procesos de... claro, entonces Me yo creo parece... que le pegaron un impulso muy, muy interesante. Quiero decir, que tú podías, fueron de las primeras comunidades donde tú podías ver la agenda de la persona que ibas a visitar, el tema de los regalos, etcétera, etcétera, que puede ser más o menos. Entonces yo creo que es un proceso, yo creo que es un proceso gradual gradual. Sí, y claro, claro. que sería muy, bueno, el tema de, claro, es un tema también generacional y de mentalidad, ¿no? Un tema político, bueno, sin entrar en política, pero claro, no es lo mismo ser político en España que ser político en Suiza, ¿no? Donde tienes un cargo por un año, lo haces como un bien público, no cobras nada, porque se Pero supone... ahí Javier sí que un poco la reflexión, quizá lo importante es no tanto lo que está comentando, que también es cierto que es al final y se están haciendo movimientos y que va a ser progresivo y evolutivo porque no damos para más, ¿no? Es decir, si Claro, nos meten ahora un cambio fuerte, no somos, yo creo, con todo lo que está pasando, pero sí que ahí de alguna manera, bueno, es decir, al final lo que es el futuro, evidentemente, es la automatización de la ética, ¿no? Es decir, vamos a definir unos principios éticos y vamos a intentar automatizar esa validez ética en diferentes escenarios. Yo creo que debe ser un objetivo, ¿no? sí, Es decir, ahí iríamos también a los robots, que no queremos entrar, pero cuando tuviéramos un robot, vamos a querer que cumpla una ética. Y evidentemente ahí no habrá un humano siguiendo al robot, sino que si no cumple una ética, como las leyes de Isaac Asimov, oye, si no cumples esto, o te apagas o no claro. puedes ejecutar el algoritmo, ¿no? Vamos a ese mundo. Yo creo que eso es deseable. Yo en vez de responder, os voy a hacer yo otra pregunta, si me dejas. Sí, sí, esto es Cuidado con libre. las preguntas de Javier. Una No, no. pregunta, una pregunta, una A mí me, pregunta. gu- Mira. a mí me gusta, me gusta. Si la ética fuera una parte de un coche, y el coche puede ser un gobierno, una empresa, una institución pública, ¿cuál sería? Yo creo que bueno, sería una parte del cerebro. Bueno, si fuera un Tesla, claro, ahí ya ese está muy fino ahí. Bueno, no sé si No, Tesla, por lo que ha dicho no, Mónica, si es muy apropiado. no. Una parte del cerebro, vea, pero ¿qué parte? ¿Qué parte? O sea, una parte concreta. No No, la, vale la, la del el hipocampo, bueno, el sí, hipotálamo ese, el ¿cómo se hipotálamo, dice? sí, porque es el centro, como si dijéramos, coordinador, ¿no? Del Ujú. resto de partes. Ah, muy interesante. Al final la ética, bueno, está la parte emocional, a ver, luego estaría el corazón, ¿no? Sí, porque tú puedes tener una ética, pero la emoción puede ser que es Bueno, lo irracional, que puede ser muy bueno o muy malo, a lo mejor supera la sí. ética, ¿no? Porque hay cosas que no lo sabemos, no sé. Eso sería otro debate, ¿no? Pero bueno, sería una parte. Dentro del coche es como el coche autónomo. Dentro de un coche autónomo tendría también que haber una parte ética, ¿no? Bueno, esto también es el típico ejemplo de quién atropellarías, Sí, etcétera, sí, etcétera, sí. que es muy aburrido Pero ese eso, caso. A mí claro, ese Ese, ejemplo ese tú dices ya, que ese sería ya una es parte mucho más del está muy, sistema está muy visto operativo. ya. Está No, muy visto. una Pero parte bueno, del sería una parte de un framework, un foundation block sistema operativo. de ética del sistema Muy operativo. bien. Y en un coche más clásico, En un coche más sí, un coche que clásico. no tenga, un coche no un electrónico, coche ¿no? de los años 60. Bueno, No sé. ¿qué sería? Podéis Liliana, contestar bueno, todo. podéis decir lo que queráis, ¿eh? Si aquí ya sabéis que en esta ética no hay respuestas correctas o incorrectas. Eso es lo bueno. Liliana, ¿tú qué opinas? ¿Qué parte del Yo, coche sería? yo pegaría que sería el carburador, El sinceramente. carburador. Sí, sí, Sacarte que aquello funcione. sí, exactamente.
Bueno, Mónica, es que ya sabes la respuesta. Yo es que no he contestado porque ya me sé el ejemplo. Pero porque está en el libro. Está en el Pero libro. me encanta el Yo creo ejemplo. que la Cuéntalo, ética, cuéntalo. no, a ver, puede ser muchas cosas, pero yo creo que en estos aspectos y relacionado con lo que planteaba Plácido, ¿no? De esa carrera, en el buen sentido de la palabra, entre Europa, China, Estados Unidos, yo creo que la ética son los frenos, ¿vale? Pero no los frenos entendido como algo que ralentiza el desarrollo, que cuando hemos hecho pues, una investigación que hicimos hace un par de años, mucha empresa nos decía, claro, es que aquí conseguir datos, tal, te vas a Estados Unidos, te vas a otro país en América Latina, te vas a China, y aquello y les parece ciencia ficción, ¿no? Lo del Reglamento General de Protección de Datos hace 2 o 3 años. Ya no. Pero eso lo freno no como un impedimento a avanzar, sino precisamente al contrario, porque la función de los frenos en el coche no es ralentizar el coche, es permitirte ir más rápido teniendo la garantía de que si surge un imprevisto vas a poder maniobrar y vas a poder detener el vehículo, ¿no? Con seguridad. Y esa es la perspectiva positiva que yo creo que habría que darle. Es decir, Aquí lo que pasa es que Europa ha cogido mucho lo que dices tú, esa equivalencia o esa analogía, que justamente en otros compañeros es un poco también piensan igual, otros no piensan lo mismo, es decir, que cuando yo digo que piensan algunos, porque algunos piensan así, que es que lo que dices tú, regular para poner freno, ¿no? Cuando realmente lo que necesitamos casi más es una estrategia, al final buscamos una dirección, una intención, un fin. Es decir, los frenos está claro que muchos sabemos dónde frenaríamos, ¿no? Pero bueno, a ver, a lo mejor no, ¿no? Pero al final casi que es más importante. lo que pasa es que yo creo que son dos, Son cosas a veces yo distintas. creo que mezclamos la Claro. discusión y yo creo que son dos temas diferentes. Por un tema está toda la parte de la regulación, la parte de los principios de la ética entendida como esa pieza de los frenos del coche, pero luego hay una parte muy importante que es el capital, que es decir, que al final hay que poner pasta y hay que poner dinero y hay que generar empresas que desarrollen los coches. Porque si no, al final vamos a tener un sistema de frenos fantástico y el problema que tenemos no son los frenos. No, y por ejemplo, podríamos plantear Son ahora los que coches. es un tema muy delicado y que a mí no me gusta mucho tocar porque, pero bueno, es el tema militar, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos decir que Europa en temas de inteligencia artificial aplicado a armas autónomas, pues es un tema que mucha gente no querría trabajar, pero hay que buscar mucha gente porque tenemos que ser líderes en eso, porque militarmente nos interesa ser fuertes e innovadores, ¿no? Éticamente, pues es muy reprobable, ¿no? Porque no es muy humanista emplear tecnología para matar eficientemente a los humanos, pero a lo mejor estratégicamente sí, ¿no? Muy discutible, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, en eso soy rotunda, pero también tienes el contraejemplo muchas veces, ¿no? El tener esas imágenes en las que a ti te permite detener a un terrorista gracias a unas imágenes de esa persona, Lo que que pasa es ese que, terrorista ha podido matar o has podido evitar, ¿no? Entonces, siempre tienes un poco el contraejemplo. Entonces, por eso. bueno, aquí está el reconocimiento facial, ¿no? El claro ejemplo es uno de los temas recurrentes, ¿no? Sí, pero que esas es Y, precisamente esas son las que están prohibidas, son de las claro, típicas aplicaciones, son reconocimiento facial que pueda ser aplicado para juzgarte, ¿no? Aquí, en Europa, en China, hasta bueno, de les todas ponen punto. maneras, desconozco, bueno, he leído parte de la regulación de inteligencia artificial en Europa, pero por ejemplo en el tema militar y de seguridad se saltan todo, ¿no? Es decir, dicen, todo esto se aplica a todo el escenario, pero si hubiera un tema militar o estratégico, etcétera, que pues evidentemente se saltarían todas las normas, claro, para poder... y aquí la idea es, con el tema de Pegasus, que no quiero entrar porque es un poco de chiste, ¿no? Es un poco patrio, que es que al final realmente luego la verdad o la realidad es la legalidad que se expone, me explico. Se hace una regulación europea, pero luego se rompe la privacidad para actuar los países de forma estratégica. Es decir, como lo de España, ¿no? Es decir, oye, no puedes espiar, pero sí que espiamos. Pero como ha dicho un político, oye, que no hay que hablar de esto porque si no la gente va a No, no, entender que pero espiamos. yo creo que aquí nos estamos saltando un paso. O sea, quiero decir, no podemos espiar, pero hay un juez que ha dado una orden de que tienes que espiar por un bien mayor. Para eso existen los jueces. Y para eso, quiero decir, para eso hay una ley en la que No, ya estamos cuando saltando, tienes una ya agencia de estamos saltando al inteligencia, terreno legislativo. O sea, ya cuando tiene, ahí nos vamos a claro, meter en un cuando, ámbito que no es ni de Javier ni mío, que es la abogacía. Entonces, no, pero cuando tienen los propios países tienen entidades de inteligencia en el que todo esto se lo puedan saltar, claro. a ver, o sea,
para empezar, China pone puntos a sus ciudadanos por determinar, tú te haces muchas multas y al final, quiero decir, o eres un buen, la famosa serie esta en Temas la que escritos. eso, Black Mirror, en la que te dan puntos, ¿no? Pues muy parecido a eso, ¿no? O sea, coge muchas imágenes de Bueno, reconocimiento. yo creo que Europa está un poco distanciándose del modelo chino, no lo sé. Yo creo que es verdad que no pretende ser una China 2.0, sino pretende ser una Europa humanista, ¿no? No sé si renacentista, O pero sea, no, yo espero, distanciándose totalmente. Lo que pasa que es lo que decía Javier, o sea, tú los algoritmos los entrenas con muchos datos y al final, ¿quién tiene más datos? Pues ahora mismo, sin ninguna duda, China. Y el progreso, o sea, ahora mismo, otra de las reflexiones en el libro es quién lidera la estrategia inteligencia artificial ahora mismo en el mundo. China, bueno, en el mundo hablábamos en un programa y era el 65% más en cuanto a diferencia respecto al segundo, que era Estados Unidos. El 65. No, Estados Unidos es quien lidera ahora mismo. Pero en 10 años, a ver, no lo digo yo, lo dice el Index IA, entonces Sí, lo lidera porque estuvimos. se tiene en cuenta el proceso tecnológico, el cómo está habilitada tu población, las competencias, etcétera. Pero claro, por segundo es China. Entonces, en 10 años probablemente esté dado la vuelta, ¿no? O sea, por la cantidad de investigación que se hace, la cantidad de papers, Bueno, yo ahí la cantidad de entrenamiento. en el último de 2022, bueno, aquí no vamos a entrar, hay un PDF y se puede ver, ¿no? Pero está China en cuanto a número de publicaciones, está en cuanto a colaboraciones en el mundo. China con Estados Unidos colabora y produce de forma muy importante. La segunda es China con Inglaterra, con UK. Y luego Estados Unidos sí que ha tenido es decir, se ha puesto las pilas con inteligencia artificial y el crecimiento en educación, en un montón de cosas, se ha Sí, disparado, es ¿no? una serie de parámetros, es un índice. Sí, En está todo ahí. Bueno, algunas. se ha Sí, es correcto. interesante, pero que precisamente eso es lo que te va a dar o no el liderazgo, ¿no? Hasta dónde, y en algunos de ellos, porque en otro es educación, muy importante, o Sí, sí. investigación, Sí, ahí Estados pero Unidos muy interesante también, ¿no? Todo claro. el avance. Ahí Europa, evidentemente, bueno, y vamos a tocar el tema de España, ¿no? Porque hablamos mucho de Europa. A mí me gusta el espíritu europeo si fuera un espíritu de una Europa unida, no lo que vemos ahora, ¿no? Es decir, pero entiendo que iremos a otra dirección. Esperemos que soñemos en que veamos un día una Europa unida en una dirección, aunque sea cada nación diferente, evidentemente. Pero bueno, vamos al caso de España, ¿no? En España tenemos la estrategia ENIA, estrategia nacional, que se alinea con, entiendo, la parte europea. ¿Hay alguna particularidad a nivel ético? Porque, bueno, ENIA la verdad es que engloba muchísimas cosas. Yo cuando la he leído en ENIA sí que he profundizado más. A ver, me parece bien, es decir, las intenciones me parecen buenas, pero siempre sabéis que, bueno, permitidnos, y yo supongo que vosotros también lo tendréis, la duda de si todo esto se va a quedar en nada, ¿no? Es decir, porque vamos a ser líderes en computación cuántica, vamos a ser líderes en viaje espacial, vamos a ser líderes en inteligencia artificial. Es decir, hay que ser realistas. Yo creo que tampoco hay que ser negativo, pero hay que ser positivo, realista, ¿no? Tenemos que cambiar el ADN casi de la nación en muchas cosas, ¿no? Es decir, para poder ser competitivos. Es decir, no podemos soñar una nación que no somos, porque al final tú ves Bueno, la realidad y no podemos eh, generar una estrategia idealista cuando realmente no podemos aplicarla, ¿no? Es decir, al final, si generamos una estrategia que no se puede aplicar, bueno, la estrategia puede estar muy bien, pero no es una buena estrategia, ¿no? Bueno, gran parte de la ENIA, respondiendo, o sea, la ética, como decía Javier, o sea, no está basada en los principios éticos, menciona, por supuesto, Sí, pero no explícita, pero hace mucho más hincapié en lo que necesitamos, yo creo, en España. Es en la formación, es en las capacidades de las empresas, es en las capacidades de las personas, y hace hincapié de una manera muy importante en el lenguaje, en el trabajar con inteligencia artificial en el castellano. Sí. Y eso yo creo que sí nos puede dar una ventaja competitiva, o sea, al margen ahora mismo de la ética y relacionado con la ética. Es decir, es el segundo idioma que se habla en el Sí. mundo, pero los algoritmos se siguen entrenando, los Y algoritmos de aquí, reconocimiento. y aquí a nivel ético, por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? A nivel ético, España debería tener su propia ética diferente de a lo mejor influencias anglosajonas. No sé, somos un carácter a lo mejor. Bueno, en España también somos muy
diversos, ¿no? Es decir, a lo mejor ahí también entra un debate si tendríamos que tener una ética para la Comunidad Valenciana, para Cataluña, para Madrid, claro, porque somos muy diferentes, ¿no? Aunque no somos todos un país, pero... Bueno, yo creo que no tenemos, o sea, lo que decía Javier, no nos ponemos de acuerdo al final, o sea, básicamente al final las estrategias nacionales de inteligencia artificial de todos los países de la Unión Europea va a tener que girar un poco en torno a la propia Unión Europea, que los dos principios que me marcaba es sobre todo equidad y explicabilidad. Fijaros que la equidad tiene mucho que ver con el tema de no discriminación, con la justicia, con toda esa parte, y explicabilidad tiene mucho que ver con la transparencia, aparte de lo que decíamos ya de la autonomía y el respeto humano. Entonces, aquí, si habrá queréis, que hacer mucho hincapié en esa transparencia y habrá que hacer mucho hincapié en esa equidad. Y luego hay que aplicar todo esto en la empresa. Ahí viene ese principio de responsabilidad y todo ese tema, ¿no?, de gobernanza, porque, como os decía, la privacidad yo creo que es algo, es verdad que a la fuerza ahorcan, ¿no? Pues con una GDPR por la que al final tienes multas, pues al final todo eso lo hemos ido, yo creo que ha sido parte cultura y parte evitar ciertos compromisos, ¿no? Tú no vas a más velocidad en ese coche porque igual te ponen una multa, aunque luego tengas unos frenos, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber un equilibrio y no me pueden estar todo el día vigilando porque entonces tengo yo que ser, ¿no?, responsable. Bueno, aquí hay una cosa que vamos a tocar, sí que es el punto 3, que es el tema de responsabilidad, todo el tema de auditoría y privacidad, transparencia. Aquí hay un tema que es que es el ética por diseño. Bueno, hay palabras como muy marketingianas, que eso sabéis que los tecnólogos y también la gente que hace contenidos, pues al final utiliza mucho este tipo de conceptos, ¿no? Que es ética por diseño, privacidad por diseño. Bueno, esto es importante, ¿no? Es decir, claro, es más fácil cuando tú creas algo de cero o bajo esos conceptos y bajo esos valores, ¿no?, que cuando ya tienes algo creado que es imposible que vayas parcheando, ¿no? Porque llega un momento que es imposible, ¿no? Esto se aplica tanto a procesos digitales, automatización, como a tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Porque vamos a tocar un tema que se exige en la regulación europea, pero evidentemente en la española, ahí sí que la ENIE también hace hincapié. Son dos temas que vamos a tocar que yo creo que son importantes, que es todo el tema de sesgos y vías, ¿no? Principios de el data, ¿no? El dato, qué pasa con el dato, ¿no? De dónde viene, cómo lo utilizas, qué sesgos aplicas. Yo me acuerdo, mira, ayer, justamente en la ponencia que estuvimos en Alicante, que era sobre Power BI, que hacíamos temas de datos, sacaban un caso de un análisis donde, bueno, ponían, bueno, era de muchos años, porcentaje de razas, bueno, básicamente, pues un dato totalmente racista, pues, pero que era totalmente admitido hace, pues, un número de años, ¿no? Bueno, evidentemente eso hoy en día habría que quitarlo, pero en los análisis de aquellos años se utilizaba totalmente, ¿no? Evidentemente eso no cumple una serie de criterios de sesgos, de datos. Entonces aquí en los algoritmos tenemos que tener muy claro, eso a día de hoy en la regulación europea y española, es todo el tema de sesgos de vías, ¿no?, en los algoritmos, que el algoritmo sea explicable, ¿no?, que sea auditable y que sea, bueno, interpretable, porque yo ayer tenía una discusión con Alfonso Ruiz, que es matemático, ¿no?, de si para él era lo mismo interpretable que explicable, ¿no? Para mí no, pero bueno, aquí yo no voy con la... Cuando yo digo algo, ya Bueno, suelo dar en el libro también hay una discusión sobre eso. Depende de dónde lo mires, ¿no? Desde qué punto de vista lo mires. Pero básicamente entender lo que está haciendo el algoritmo, ¿no? Qué está pasando en esa caja negra, ¿no? Llámale como quieras, ¿no? Y si no, pues hay que interpretar lo que está pasando, ¿no? Hay que explicar. Aquí hay que decir, yo siempre a ver, cuando tú hablas con las empresas, todo el mundo dice, y que trabajan en inteligencia artificial, todo el mundo dice que tiene modelos explicables. Yo me sorprendo, ¿no? Porque claro, no vas a vender que no tienes modelos explicables. No, los explicamos todos. Sí, pero explicado es para quién, ¿no? Sería más bien la pregunta. No, bueno, Sí, vamos a ver. efectivamente, Liliana, eso era lo que iba yo a decir. ¿Explicable Bueno, para quién? a ver, con la tecnología actual, hay que decirle al público que hay cosas que se le puede dar una explicación light, pero no se le da una explicabilidad, ni siquiera tienen una interpretabilidad a nivel de modelo y de algoritmo. Por ejemplo, vamos a poner una tecnología como es Transformers, que se aplica en modelos de lenguaje, se aplica en diferentes ámbitos de predicción, etcétera, y que se va a aplicar en todos los sitios,
prácticamente, porque es una tecnología que está cargando, de alguna forma, irrumpiendo en la inteligencia Deep artificial learning, sí. y básicamente sustituyendo muchos algoritmos. Bueno, ayer justamente veíamos la explicabilidad de por qué funcionan tan bien, pero la explicabilidad o interpretabilidad del entrenamiento, por qué hace lo que hace, no tienen ni idea. Y la explicabilidad de por qué funciona tan bien la han dado hace unos meses. Entonces, alguien que utilice un GPT-3 o un GPT, lo que sea, un BERT, un DALI o un BERT, no tienen ni idea de por qué ese modelo se comporta como se comporta. Cuidado, eso no quiere decir que tú puedas darle una capa de explicabilidad X. Lo que quiero decir con esto es, claro, la explicabilidad la vamos a poder conseguir realmente, vamos a obligar a los modelos a que sean explicables y qué equilibrio encontramos entre explicabilidad y eficiencia tecnológica y eficiencia técnica y competitividad en el mercado cuando otros mercados, como por ejemplo el chino, no la tienen tanto, son mucho más laxos. Entonces, en este sentido, ¿qué opináis? Bueno, yo iría a la pregunta final, o sea, el cómo competimos con otros mercados, pero como te decía Javier antes, la regulación o lo que la regulación basada en riesgos, uno, los riesgos no aceptables, pero otro es si ese algoritmo, esa aplicación que tú vas a poner en producción está dentro de la categoría de riesgo medio, tiene que ser explicable y tienes que poner una explicabilidad de por qué está tomando esa decisión. Pero Mónica, tú imagínate que estás en un ámbito de riesgo medio o alto, pero no puedes utilizar tecnología Transformers. Claro, es como cargarte el sector, ¿no? Es como decir, A ver, dependiendo del tipo de aplicaciones para lo que lo estés usando. O sea, no quiero decir, si son militar, aplicaciones médicas o son militar, salud, aplicaciones, militar, salud. claro, si es militar, si es salud, tienes tus restricciones. Entonces, no es cargarte el ámbito, seguramente saldrán muchas técnicas para explicar esos. Quiero decir, las técnicas de explicabilidad que hay ahora para explicar algoritmos de deep learning han salido en los últimos años. O sea, el IME, SAP. Pero el marrón, yo entiendo tu postura y la de la regulación, pero el marrón para los técnicos de cumplir eso lo podrá cumplir las grandes consultoras o las big tech que no hay en Europa, vamos, porque un programador independiente, eso tú le das un algoritmo matemático y la complejidad matemática y si encima tiene que hacerlo interpretable, bueno, si normalmente lo que haces, o sea, no es muy realista a nivel tecnológico, ¿no? A ver, A ver, sí, Javier, dos Javier. cuestiones. Dos cuestiones. A ver, Que no digo que no sea correcto y que no sea el camino, ¿eh? Cuidado no, con eso. Yo digo una realidad tecnológica sí, que pensando como tú piensas, Mónica, al final claro. cuando lo llevas a ese tema, los técnicos se ponen las manos a la cabeza, ¿no? En ese sentido. O sea, yo creo que el debate entre el técnico y el no técnico es muy necesario, ¿no? Porque nos Sí. decían en unas entrevistas, ¿no? Que hicimos hace un tiempo, nos decían, claro, es que esto, al final los de negocio, mientras esto funciona, no quieren ninguna explicación. O sea, cuando justo te preguntan, es cuando, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que aquí el ratio no sé qué ha bajado, que no sé qué, que habéis tocado. ¿Eh? Entonces, ese es un problema. Problema relacionado con esa visión, digamos, con esa visión no solamente de la ética, ¿no? Sino en sí, de los sistemas de inteligencia artificial en la empresa, en las aplicaciones, como si fueran un iceberg. Claro, realmente es que parece que todo es inteligencia artificial y realmente la inteligencia artificial es pues la puntita del iceberg, que es que detrás sigue estando los mismos procedimientos de la empresa, las unidades de negocio, las unidades de soporte, la gente de operaciones, la gente que está en la primera línea con el cliente, los sistemas legacy, tal, no sé qué, que tienen que ver si migran o no migran a cloud, no sé qué, no sé cuánto. Entonces y al final, ¿no? Parece como que la culpa, nada, culpa, parece como que el dedo va para el inteligencia artificial y eso no siempre es así. Lo que se está haciendo, indicando también esto que lo comentaba Plácido de la responsabilidad. A ver, aquí la cuestión de la aplicabilidad está muy relacionada con ese accountability. Es decir, oye, ¿esto quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable de si ha habido un fallo, ¿no? Cuando ha habido un fallo humano, ¿no? Pues en la cadena humana tenemos mecanismos, no siempre perfectos, para determinar esa responsabilidad, muchas veces legal, ¿no? O, pues, efectos de seguros, efectos de compensaciones, de indemnizaciones, efectos de derecho mercantil o de derecho penal. En el caso de los sistemas de AI, Pero ahí, Javier, por ejemplo, sí, vosotros perdona que cuando os interrumpo es porque sí, intento sí, 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 introducir, tocáis un capítulo del tema de responsabilidad sí, en este sentido bastante extenso. Eh,
cuando hablamos de inteligencia artificial, evidentemente es un tema matemático y probabilístico. Nunca hablamos casi nunca del 100%, aunque algunos algoritmos Sí, logran superar al humano o llegar al 100% de eficiencia. Claro, ¿qué compañía? Bueno, depende, ¿no? Es decir, pondría su mano, claro. claro, que la Por, responsabilidad recayera totalmente en claro, algo que actúa como una black box que no tiene un control total. Por ejemplo, está claro. pasando con los coches autónomos. Primero Porque es que, ven claro, que en determinadas situaciones... primero es que legalmente, ¿no? La persona jurídica tiene que ser persona física o persona jurídica, pero no existe el algoritmo como tal. Es decir, que al final la responsabilidad, determinados tipos de responsabilidad, van a tener que recaer sobre una persona. Lo que sí que se avanza, y un poco en en esa, en ese intento, ¿no? de aterrizar todo esto, es en el análisis, los análisis de impacto, más que de impacto, los análisis de responsabilidad, ¿vale? Entonces se miden como tres variables: nivel de explicabilidad del algoritmo, ¿no? Pues de más claro a más oscuro, y nivel de auditabilidad. Porque tú puedes tener un algoritmo que realmente sea opaco, pero que tengas algunos mecanismos, no con todo se puede hacer, pero puedes tener un algoritmo no explicable, pero que puedes interpretar con algunos de los mecanismos que seguro luego nos comenta Mónica. Entonces eso te daría un nivel de, vamos a decir, de cómo es de accesible el algoritmo. Y luego, esto lo tienes que cruzar con la tercera variable, que es el nivel de automatización de la decisión. Es decir, tú tienes un algoritmo que realmente es full autónomo, o sea, que realmente toma las decisiones y tú lo único que puedes hacer es la parametrización, porque si tienes un sistema en una aplicación de riesgo medio alto, como las que comentabas, con un sistema de accesibilidad baja y de toma de decisiones muy automática, pues Houston tenemos un problema. Claro. Y a partir de ahí todas las combinaciones, tenemos un sistema que tiene una accesibilidad baja, pero es un sistema de soporte a la toma de decisiones, es decir, que va a haber una persona que puede variar la decisión o una persona que bajo ciertos criterios, ¿no? Le puede salir ahí unas alarmas y modificar la decisión on the go. Bueno, pues a lo mejor no te tiene que preocupar tanto la explicabilidad. Otra de las empresas con las que hablamos en su momento nos dijo una cosa muy interesante, ¿no? También muy relacionada con el vector de que aquí lo importante es la aplicación. Esta persona nos decía, a ver, es que lo importante no es en sí la explicabilidad, y yo, bueno, ahí tenemos nuestras diferentes opiniones, lo importante es la confianza, es lo que tú acabas de decir, Plácido, la confianza en el sistema. Porque muchas decisiones humanas no son explicables, pero son confiables. Entonces, si tú tienes un sistema que, basado en transformes, te garantiza un rango de confiabilidad muy elevado, posiblemente no necesites que sea explicable. Lo que pasa es que para eso nos queda un tiempo todavía. Seguro, Ahí lo dejo. según el ámbito, pero me ha gustado mucho un poco así. Evidentemente hay una casuística muy importante, ¿no? Y vamos a tener que ir como modelando, yo creo que la regulación a medida que vaya evolucionando el escenario, ¿no? Intentando no perjudicar la competitividad de las empresas, que evidentemente no pueden actuar como en el viejo oeste sin reglas, pero evidentemente aquí hay que debatir, ¿no? En este sentido, un diálogo desde lo técnico, de lo empresarial, lo humano, ¿no? Es decir, un poco si solo sale de una pata, va a estar cojo, Claro. creo que en Y ese sentido, no va a tener estrategia. por romper una lanza a favor de los tecnólogos, ¿no? O sea, de los ingenieros que siempre le están apuntando los dedos, ¿no? Que, no, esto hágase y parece que hay que apretar el botón y ya se hace. Muchas de estas decisiones no corresponden al ingeniero. Muchas de estas decisiones con esa dimensión ética de la aplicabilidad, del impacto, del análisis, son a lo mejor de la unidad de negocio. Del de marketing que define un producto, de ahí esto que decías tú de la ética por diseño, ¿no? A ver, es que a la hora de definir el producto, no a la hora de implementarlo tecnológicamente, a la hora de definir el producto, tú tienes ya que pensar cuáles van a ser los impactos en los clientes, en las partes interesadas, los impactos a futuros, ¿no? Cómo van a ser los flujos de información, porque luego eso cuando ya le llega al científico de datos, al arquitecto de datos, al programador y tal,
Claro, es que a veces le dan unos Y problemas. ahí normalmente es que al final las empresas van a tener que decidir más por la ética que por la eficiencia, y eso en el mundo empresarial es un dilema tremendo, ¿no? Es decir, estoy siempre he puesto, siempre hago referencia al mismo documental, ¿no? Pero bueno, a ver, lo voy a repetir otra vez, hay un documental en HBO que se llama Persona, que os recomiendo ver a todos, que es Ujú. tocar el tema ético, que al final es un análisis de personalidad. Lo chulo de este debate es que de ese programa, ese documental, es un algoritmo no propiamente de inteligencia artificial, sería un algoritmo, ¿vale? Pero bueno, imaginaos con inteligencia artificial, ya hay algoritmos de inteligencia artificial que tocan el tema emocional, el tema de personalidad, recursos humanos, selección, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las empresas lo ven genial, les ahorra tiempo, hacen skills patterns, desechan personas muy rápidamente, de forma automatizada. Bueno, esto se ve como súper eficiente. La gente del algoritmo aplica esto, perdón, el algoritmo se vende como churros, se forran y las empresas eligen a las personas muy rápidamente y de forma más eficiente. Hasta que, pues, algunos de los candidatos que eran apartados se informaron de que esto pasaban por unos algoritmos y detectaban pues cosas que eran discriminatorias, ¿vale? O se sentían perjudicados. Entonces, claro, cuando tú veías quién era discriminado, te ponías en su lugar, entendías que la eficiencia de las empresas no podía ser todo, sino que hay seres humanos detrás. Y claro, pero claro, esto en el mundo empresarial, claro, ¿quién decide, no? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la empresa que creaba el algoritmo ponía unas reglas, ¿no? Que las empresas no cumplían, pero hay una guerra entonces ahí entre la ética del desarrollador, del negocio, del usuario, entonces muchas veces de la aplicación ética, que es ético, ¿no? Según quien lo viera, era una ética diferente, ¿no? Y realmente la película te va mostrando la visión de cada persona y dices, si te pones en lugar de cada uno, lo veías bien en todos, ¿no? Pero era una contradicción, ¿no? Y es curioso la película porque te muestra como que no es todo blanco y negro, que es muy gris y que va a costar mucho regular todo esto, ¿no? Y bueno, el que Bueno, sea difícil no significa que no tengamos que hacerlo, sino que tiene que existir un debate, tiene que haber, como dice Javier, confiabilidad, puede haber fallos, puede haber problemas de diseño, errores, pero tiene que ser transparente, confiable. sí, totalmente, pero el ejemplo este de hace poco de una empresa, yo creo que era rusa o Solia, en el que un algoritmo despedía automáticamente a 100 personas. Al final, esos datos, o sea, es un poco lo que decía Javier antes, o sea, el hecho yo creo que no era tanta noticia el que lo hubiera hecho el algoritmo. O sea, como dices tú en el tema de eficiencia. Todas esas métricas o todas esas estaban ahí. Si el tema es que esa misma decisión, con esos mismos datos, probablemente los podía haber tomado una persona. O sea, si el tema es hasta dónde hago yo la decisión No, completamente autónoma. pero Mónica, por ejemplo, imagínate que el algoritmo detecta que yo voy a tener un problema, voy a ser esquizofrénico. Soy esquizofrénico, tengo un problema mental. El documental va por ahí. Es decir, no detecta que no soy eficiente, empieza a detectar que tengo cosas raras. Es decir, Sí, va pero más allá. fíjate que lo Toca. hemos, pero fíjate que lo hemos empezado al inicio. Al inicio hemos empezado hablando de la inteligencia artificial me puede ayudar a que alguien que tenga problemas mentales evitar un suicidio, por ejemplo. Entonces, hay que ver dónde queremos poner la línea. O sea, yo no estoy hablando de que te despidan porque seas esquizofrénico. Era una compañía de software, o sea, yo intentaba, porque al final nos quedamos siempre con el titular, ¿no? Intentaba mirar un poco más allá. Es decir, lo que decía Javier, al final el algoritmo es esa punta del iceberg. ¿De dónde han sacado esos datos? ¿Qué datos? No, es toda la cadena, claro, ahí es toda ¿Quién la cadena. definió el por qué se despedía una persona? Porque desarrollaba poco código, porque faltaba, porque no fichaba, porque no era buen compañero, porque no hacía... Es igual que cuando haces un algoritmo para contratar al mejor vendedor. ¿Quién define los parámetros del algoritmo? ¿Quién es el mejor Bueno, vendedor? ¿El que ha bueno, vendido más aquí en otra empresa? ¿El que... en una inteligencia artificial, vamos a llamarlo antigua, lo que dices tú está bien planteado, que es que al final esas métricas las saca un humano, ¿no? Y al final está condicionado por esas métricas, ¿vale? Pero a nivel de matemática moderna o algorítmica moderna o inteligencia artificial más avanzada, esas métricas no existen y las genera, entre comillas, la inteligencia artificial condicionada por los datos, eso sí, porque al final Bueno, son hasta ellos. cierto punto, hasta cierto punto. Quiero decir, dentro de Deep Learning tú le das una serie de parámetros y él dice, uy, estos son los que más me interesan, pero que alguien se los ha dado y puede calcular otra serie de métricas en base a otras. Pero el decidir lo que dices tú por temas médicos o por temas, evidentemente, o sea, llegará un momento en que a lo mejor sean hasta capaces de saber
un patrón, igual que hemos sido capaces de saber cuándo nos va a dar un infarto. Pues ¿qué tipo de pulsaciones? Y eso ahora mismo, Claro, en inteligencia artificial, todas esas señales. Imagínate, por ejemplo, que existe, ¿no? El reconocimiento facial. Bueno, había una empresa que lo anunciaba, evidentemente aquí fuera de Hypes, pero sí que existe, ¿no? A través del teléfono, pero a través de reconocimiento facial, ¿vale? O de imagen, reconocer determinadas enfermedades o potenciales enfermedades, ¿no? Entonces, claro, eso es una invasión en la privacidad, ¿no? Si yo voy a tener, por ejemplo, un cáncer, que no me cojan en un trabajo, pues discriminatorio grave, ¿no? O eso es eficiencia empresarial, claro, es que... Bueno, Claro, pero pero es que yo creo que ahí está el límite. también podríamos ver el caso de Amazon, donde ya se dio un despido sin que la inteligencia artificial envió el email a la persona sin que consultara a nadie en la empresa, que ha sido uno de los primeros casos. O sea, ya no hubo una toma de decisión. O sea, ya hubo un segmento donde los humanos no participaron, donde la inteligencia artificial tomó la decisión, porque claro, cuando esta persona se fue contra el gerente ni siquiera sabía que lo habían despedido. Entonces, alguien tuvo que haber programado eso, alguien tuvo que haber, el algoritmo lo despidió por ineficacia. Pues alguien tuvo que haber puesto esa información. El primer algoritmo que despida a un jefe, ese sale de titular en todos los telediarios, ¿no? Bueno, ha pasado, ProPublica lo denunció porque resulta que fue en un colegio en Estados Unidos, se despidió una profesora y la profesora le preguntó a la rectora que por qué la habían despedido y la rectora contestó que había sido el algoritmo. Meses después, el mismo algoritmo despidió a la rectora y es ahí cuando la rectora la despiden y que no sabe las razones por qué que hacen la denuncia pública, ¿sabes? Entonces, es justamente esta clase de casos las que nos hacen abrir los ojos de dónde es que tenemos que poner el ojo en la inteligencia artificial. Sí, porque Sí, pero es un poco lo que decía Javier, o sea, al final nos quedamos con el algoritmo, el pobre científico de datos que al final le ha dado a la manivela para que, perdonadme, que le ha dado a la cabeza para que tenga la mejor precisión el algoritmo, para que tenga las mejores métricas, cuando al final nos hemos perdido la parte de la entrada, quién definió esos atributos que se tienen en cuenta para esa toma de decisiones y quién está vigilando la salida. Efectivamente, si contratamos o despedimos, me da igual a gente que es válida, es que a nadie le importa revisar eso. O sea, ahí hay una solución. Bueno, nosotros trabajamos en un tema que es un poco para solucionar lo que tú comentas, porque independientemente que la tecnología avance suficiente como para que la inteligencia artificial vea lo que no ve el humano, es que si tú en medio metes una capa ética, es decir, lo que dices tú, ¿no? Controlas la entrada, controlas la salida y tiene que técnicamente poder filtrarse o validarse éticamente. Es decir, al final se tiene que automatizar. Es decir, por mucho que el humano meta al principio o supervisa al final, tenemos que poder automatizar, como bien ha dicho Javier al principio y también has comentado tú, Mónica, es todo esto a nivel filosófico y de pensamiento, cómo lo llevamos a nivel de algoritmo, o a nivel de código o a nivel de procedimiento automatizado, no humano. Evidentemente, a lo mejor ahora no podemos o tenemos que trasladar algún procedimiento a nivel humano, pero esto debería estar automatizado, de tal manera que todo esto estuviera controlado. Vamos, igual que hemos dicho lo de los robots, de las leyes de Isaac Newton, que es un ejemplo, pues análogamente en un algoritmo, que aunque sea, como bien decís, la punta del iceberg y que realmente ahí subyace toda una serie de decisiones y realidad humana, deberíamos meter en cualquier solución de inteligencia artificial un framework ético, con la parte de explicabilidad, etcétera, de tal manera que digas, bueno, tú has tomado esta decisión, pero ¿por qué has dicho que sí o que no? ¿Ha pasado el filtro ético? Igual que haces un filtro de spam, tendrías que tener un filtro ético y ese filtro ético debería ser público, de tal manera que ante un problema legal tú pudieras decir por blockchain o por lo que fuera, oye, yo apliqué esta regla ética, estos datos y esto pues yo hice todo lo que pude, ¿no? Y claro, ahí obliga a las empresas a actuar de una manera que nunca lo han hecho. A ver, no es que las empresas no actúen de forma ética, sino que nunca se han preocupado de tener un core o un framework ético y aplicable porque se la juegan. bueno, claro, estamos en ello. Pero Estamos en esa transición, como decía Javier. Ahí voy a recoger. Ay, discúlpame, Viviana. no, yo creo que podríamos plantear este problema con la pregunta del comienzo, es todo lo técnicamente éticamente deseable. Acá, todo lo técnicamente posible es automáticamente deseable. O sea, quiere decir que realmente todo es susceptible de ser automatizado. Si a mí tú me hablas de automatizar un proceso o unos servicios, lo puedo entender. Ahora, cuando las decisiones recaen sobre la vida de las personas, ¿es deseable que sean automatizadas? Sería mi pregunta. Ya se hace, ¿no? Como ha comentado Mónica, cuando hacen todo el tema de recursos humanos, pero pondría 100 ejemplos, ¿no?
los toma un algoritmo, no los toma una persona. Bueno, hay Ya se hace. mucho de screening de currículums que probablemente se automatiza, pero Bueno, y en un cuidado. banco, ¿no? En un banco, cuando te deniegan, el otro día hacíamos un X-Talk con alguien que venía del sector bancario, ¿no? Y yo le decía, hombre, por explicabilidad y transparencia, pues no, es que están obligados los bancos cuando te Están deniegan obligados. algo. Están obligados. Yo me deniegan algo y le digo que me explique por qué me lo ha denegado y no me lo van a dar en la vida. Bueno, quiero decir hasta cierto punto, pero Te ponen otra banderita. No, lo que iba a comentar un poco al hilo de lo que acabáis de debatir. De automatización. Claro, estábamos muy, hasta ahora, ¿no? O sea, estamos muy centrados en lo que la ética aporta a la inteligencia artificial, ¿no? Pero es que también, justo lo que habéis dicho, es una de las cosas que la inteligencia artificial aporta a la ética, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que aporta precisamente es ese estirarse, claro, es enfrentarse a una serie de cuestiones, planteamientos, discernimientos, dilemas que antes no se habían producido. Mira, aquí perdona, Javier, que te interrumpa. Mira, en la charla que tuvimos, además es un ejemplo que me encantó. Yo creo que es el enfoque técnico-humanista que combina un poco el tema de inteligencia artificial con lo humano. Los jugadores de ajedrez al final aplicaban algoritmos de inteligencia artificial para que jugaran como ellos y de forma más eficiente y al final consiguieran derrotar al humano. Pero los algoritmos de inteligencia artificial actuales no juega como el ser humano. Juega superior al ser humano y la lógica no es humana. Es totalmente... Y lo bueno que tiene es que cuando estos jugadores de ajedrez ven cómo juega la inteligencia artificial, se enriquece el ser humano porque veían cosas que no había visto el ser humano. Esto está pasando en matemáticas, en generación de código. Entonces, la inteligencia artificial, aplicado en la ética, quizá en fases futuras, nos va a ayudar, como bien ha dicho Javier, que me parece súper interesante la reflexión, a que él va a poder ver cosas que nosotros no vemos y nos va a poder enseñar una mejor forma de ser éticos, porque está por delante del ser humano. Esto es una visión que parece como que nos va a sustituir. No, nos van a ayudar a ser más éticos porque ellos ven más allá que nosotros vemos, por nuestras capacidades limitadas. Esto un poco en un futuro. Lo ven para bien y para mal también. Sí. Plácido. Luego veremos el poder que les damos, ¿no? No quiero entrar en Javier, que me lo ha prohibido. Que no yo creo que para bien. Yo creo que para bien. No, yo creo que para bien también. ¿No? Yo creo que también para bien. O sea, yo creo que el análisis de consecuencias, ¿no? Que es una de las cuestiones fundamentales que se hace hoy en la ética empresarial, ¿no? Voy a pensar cuáles son las consecuencias, cuáles son los pros, los contras, los beneficios. Claro. O sea, es que hay, o sea, una evaluación por parte de un algoritmo en un momento dado podrá ser mucho más completa, igual que en el ejemplo del ajedrez, ¿no? Podrá prever muchas más combinaciones de jugadas y en un horizonte temporal mucho más alto que el que a lo mejor podemos hacer nosotros, ¿no? Aunque fuéramos o consideraciones, aquí ya vamos a meternos en otro charco, ¿no? Consideraciones en los comités de bioética, ¿no? Que hablábamos de la medicina y que siempre tienen esos casos, ¿no? De qué principio priorizar. Pues si se pudiera incorporar a un sistema de inteligencia artificial entrenado, ¿no? En esas cuestiones, pues sería no digo que fuera el que tomara la decisión, pero sería un elemento más muy importante para la toma de decisiones. Sí, completamente de acuerdo contigo, Javier. O sea, es que no podemos endigarle esa responsabilidad de tomar la decisión, sino que debe ser alguien que te ayude a la toma de decisiones, pero no puede ser la toma de decisiones en sí misma. Completamente de acuerdo. Como vamos a ir terminando y vamos a sacar ya titulares y conclusiones porque tendréis hambre, tendréis que ver. Bueno, Liliana está enfrente del Bernabéu y por eso se ha puesto cascos con cancelación de ruido porque estaban ahí todos animando y estarán jugando y también tendréis ganas de ver. Pero, no, es verdad, los futboleros hoy no tendremos a nadie futbolero. Nos vamos a hacer ya nos acercamos ya hacia el final, vamos a hacer titulares de resumen. Os cuento algo muy gracioso. Yo vivo enfrente del Bernabéu, o sea, estoy en el partido en este momento, y salí y la gente gritaba, pero bueno, no sé cuánta gente había. Yo decía, ¿cuándo será que yo vea a la gente gritando por sus derechos éticos en la inteligencia artificial de la misma manera que gritan por el partido? Eso sería otro Mira, voy a romper una lanza que no me gusta el fútbol, pero ayer o antes de ayer que sacó la campaña el Atleti sobre el bullying, que me ha parecido fabulosa.
Fíjate, o sea, si con el fútbol fuéramos capaces, Sí, lo que dices tú, de tener esa difusión, porque no eso. es solo, o sea, evidentemente no es un problema tan sencillo como poner un vídeo, ¿no? Sí, Pero solo la cantidad de gente a la que llega Lo el veo, fútbol, sí, si sí, fuéramos capaces sí, de sí, sí. transmitir algo sobre ética e inteligencia artificial. puede ser. Dale una vuelta, Plácido. Sí, sí, sí. El próximo hay No, que comentar yo lo una voy a ver. temática de fútbol. Yo de momento soy una inteligencia natural, aunque bueno, en nuestros programas decimos que el ser humano es la inteligencia artificial en este planeta, pero quería comentar antes de pasar a los resúmenes, que es el tema de los neuroderechos, ¿no? En el tema de Sudamérica, en Latam están trabajando mucho este tema. Aquí también se oye, pero menos, ¿no? Es decir, el tema de privacidad, neuroderechos, ¿no? Es decir, la tecnología está invadiendo lo que es campos del ser humano, ¿no? Y yo creo que el trabajo de la ética o del marco del ser humano y de la regulación de todo esto, yo creo que es muy importante, independientemente no solo del freno, que en un primer momento evidentemente es quizá un primer paso, pero yo creo que bueno, es súper importante el tema de la ética, pero en el sentido constructivo, ¿no? De dirección, de futuro, hacia qué queremos ser, más que no, que no queremos ser, que también, ¿no? Pero un poco yo lo veo en ese lado positivo. Pero bueno, de resumen, ya os pregunto a cada uno de vosotros, pues un resumen un poco o un titular del programa y luego, si hacéis la reflexión sobre la primera pregunta que hemos hecho antes, al principio, al final es si todo lo técnicamente posible es ético, entiendo que es éticamente deseable, entiendo que no, ¿no? Pero y luego también interesante esto que es si todo lo éticamente deseable, es decir, que nos gustaría que la inteligencia artificial fuera, si tecnológicamente o técnicamente podemos hacerlo, y aquí yo añadiría si podemos hacerlo los humanos, ¿no? Entonces, os traslado esta pregunta y hacéis un titular y ya cerraremos, haré yo una conclusión y ya está. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el mismo orden? Por Yo, lo que no- queráis. a ver, yo titular. A ver, a mí me gustaría que nos fuéramos con la idea de que la ética tal y como nosotros también la entendemos, no es la ética del juez. O sea, no, la ética no la debemos utilizar para evaluar una tecnología o para evaluar la inteligencia artificial en este caso. La ética la tenemos que ver más como un agente, es decir, como una herramienta que nos permita guiar hacia dónde queremos llevar precisamente ese desarrollo. Totalmente. Me parece, aunque haya una regulación, una legalidad, pero yo creo que la ética está más en lo que tú comentas un poco. Yo creo. Sí. Pero bueno, Mónica, ¿qué te ha Bueno, parecido? yo creo, si Aparte de lo me del quiero, fútbol, miraré lo de más la que, IA. No he más que visto, con no he visto. más que quizá con la palabra ética o la IA, yo creo que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas en el momento de la tecnología que estamos, ¿no? De cambiar las cosas y dejarnos ayudar, de que la ética influya en la inteligencia artificial y viceversa, como decía Javier. Y sobre todo, bueno, pues tenemos esa oportunidad siempre parece que han ido un poquito paralelos o un poquito separadas, ¿no? Unamos, hagamos las fortalezas que tiene cada una de las dos, ¿no? Unamos esa ética, esa inteligencia artificial para transformar el mundo a un mundo mejor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahí es verdad que el encuentro de estas dos cosas, que ahora yo en la reflexión un poco final, es lo sorprendente, ¿no? Porque ¿quién se imaginaba este debate hace 5 años o 2 o 10 años, ¿no? Totalmente. Hablar de ética y tecnología, bueno, esto era impensable, bueno, en filosofía, y que además era importante que esté en boca de gobiernos, en boca de regulación y que se sepa que va a tener Eso es. impacto. A mí me parece eso tremendo, ¿no? Sí, es lo que decía Javier, desde el 2017 ha habido como, ¿no? Pues varios avances y estamos ahora en el, bueno, ya lo tenemos claro y ahora vamos a aplicarlo, ¿no? Liliana, ¿qué tal la experiencia? Aparte de lo del Eh, Bernabéu que están ahí animando. Estoy quitando y poniendo el sonido todo el tiempo. Bueno, yo creo, antes de todo, agradecerle a Mónica y a Javier porque digamos que esto es una batalla que hemos empezado y hacer un esfuerzo de centrarse y sentar y formular unos principios y buscar la flexibilidad de la empresa. O sea, me parece un trabajo de chapo, de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo. Me da mucha ilusión porque digamos que parte de los que estamos trabajando en ética es eso, tratar de formar la barra del Bernabéu para en personas como ética, entonces me parece un gran trabajo. Y haciendo un poco el resumen, yo creo que desde hace unos 5 años para acá, yo creo que nos hemos centrado mucho en decir
el qué y el cómo de la inteligencia artificial y de la ética. Entonces, ¿qué es la ética y qué es la inteligencia artificial? Y en los cómo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como digamos que nos hemos centrado en eso. Sin embargo, para mí, yo creo que nosotros hoy ya deberíamos estar pensando son los para qué. O sea, ¿para qué queremos una ética? ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Para qué necesitamos los humanos esto y para qué lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que es importante que ya nos salgamos. Ya tenemos, yo creo que la discusión técnica ya la tenemos, o sea, yo creo que ya estamos empezando a definir y yo creo que la ética finalmente lo que busca es el bien común, más que haya los principios de la Unión Europea, esto, todos estamos buscando lo mismo. Ahora tenemos que centrarnos en, sí, cómo lo vamos a hacer, pero sobre todo, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, yo voy a hacer un resumen muy breve, pero va en línea de un poco casi pinceladas de los tres. A mí, bueno, me parece, yo que soy un amante de la filosofía, me parece, y de la ética y de estos debates humanistas, yo creo que la inteligencia artificial es una frase que está aquí para ayudarnos. Al final es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Es decir, al final es como bien ha dicho Javier, al final vemos la realidad y buscamos soluciones o respuestas a las preguntas, ¿no? De esa misma realidad o de nosotros mismos, ¿no? Y el que podamos tener estos debates me parece una pasada, me parece además súper importante y fundamental ahora, pero sobre todo en el futuro, toda esta base que se puede establecer, hacerlo bien y muy importante también, como dice Mónica, que poder llegar a mucha gente, que independientemente de que esto se cree desde las instituciones públicas, gobierno, profesionales, yo creo que el debate tiene que estar en la calle, como está lo del Madrid o del fútbol. Debería, sé que no lo vamos a conseguir o vamos a poner nuestro granito de Bueno, arena. bueno, déjanos una Poco a poco. oportunidad. tanto, Igual, tanto como el igual fútbol. somos el Ken Follett de la ética, de repente. ¿Te Poco a imaginas? poco. Poco a Vamos a poco. armar, Y, vamos a armar y, peña. pero aquí yo creo que evidentemente creo que sin hacer de alguna forma un relato, una proyección muy a futuro, porque además nuestro tiempo como humanos es limitado, al menos de momento, creo que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene la inteligencia artificial a todos los niveles, ¿no? Y en este sentido, como ha dicho Liliana, pues preguntarnos el qué, el cómo, el para qué, darle una utilidad. Y sobre todo, yo creo que la pregunta que yo en mi vida personal hago, y yo creo que deberíamos hacerla a todos, y también la inteligencia artificial, el uso de ella, que es el por qué. Al final, aunque suene un poco a ciencia ficción, la inteligencia artificial nos va a permitir decidir el futuro de nuestra especie y del mundo. Es decir, realmente el liderazgo en esta tecnología va a poder cambiar el mundo para bien o para mal. Y aunque ahora suena como muy marketingiano, esto es fundamental para el ser humano. Y el trabajo que podamos hacer ahora, cuando la inteligencia artificial, por mucho que nos sorprenda, solo está a lo mejor al 0,1%, lo que vamos a ver, y lo vamos a ver, porque hay muchos investigadores con una cierta edad como la mía, que dicen, no, yo eso no lo voy a ver. Yo creo que vamos a ver muchas cosas que vamos a decir, wow, ¿no? Porque ¿quién imaginaba, ¿no? Tener móviles, hacer videoconferencias, tener inteligencia artificial con la eficiencia que tenemos. Es decir, estamos con una tecnología que eso sí que es cierto, es totalmente disruptiva, es nueva, lo que vamos a un escenario nuevo y tenemos que estar preparados y trabajar en ello. Y como bien dice Mónica, cualquier labor en español es un elemento diferenciador por cultura, socialmente. También España, yo creo que España es una región de muchísimo talento, hay muchísimo talento en España. No podemos permitir que se vaya, o si se vaya, que no participe de la creación de futuro. Y entonces, en este sentido, yo creo que la ética y casi que el humanismo, ¿no? Es decir, los valores humanos, ya que no lo hemos conseguido los humanos, deberíamos poder saberlos crear, replicar en la inteligencia artificial para que ella nos recuerde un poco lo mejor de nosotros mismos como especie, ¿no? Porque es verdad que yo creo que hemos perdido un poco el norte. Tenemos que hacer autocrítica de como especie de que no lo estamos haciendo bien y de que la inteligencia artificial, como ha dicho Mónica, nos está haciendo hacer unas reflexiones que no nos hubiéramos planteado. Y lo que yo también veo, porque ya tengo una edad, es que en el sector tecnológico o en el sector tecnológico y transversales la gente está apasionada, ¿no? Es decir, y eso me gusta, ¿no? Es decir, en otra época era gente que se bostezaba, dormía o no había debate, y ahora la gente está apasionada con esto, ¿no? Y eso mola mucho, porque yo creo que la pasión tiene que formar parte de la vida del ser humano, y
y nos vamos a ver el fútbol, ¿no? A ver si pasa el Madrid o... Bueno, Oye, o otra cosa, que no nos gusta el fútbol. La consideración de inicio, yo te diría, después de nuestro debate, que igual que lo de la ingeniería no se progresa social por medios técnicos, la inteligencia artificial tiene que conseguir que lo éticamente deseable sea técnicamente posible. Eso es muy interesante también. Oye, Muy Javier, bien. voy a ser fan tuyo, ¿eh? No querías titulares. Esto te lo pongo en Twitter, ¿eh? Te lo pongo en Twitter. Bueno, un abrazo a todos, ha sido un placer. Nada, muchas gracias, Muchas por gracias. invitarnos Hasta y luego. encantada, Liliana. Hasta luego, Gracias, Liliana. encantada. Hasta luego. Gracias.